Allí, había una tertulia allí. Buenas tardes, me escucháis bien, ¿verdad? Pues buenas tardes a todos los que nos acompañáis hoy desde este salón de actos y también a quienes lo hacen desde casa a través de la plataforma Teams. Bienvenidos a esta nueva edición de los lunes de la UNED, concretamente la última de este curso. Desde sus inicios, este proyecto siempre ha tenido como objetivo ofrecer una programación diversa, capaz de acercarnos a distintos ámbitos de conocimiento y al mismo tiempo invitar a la reflexión sobre cuestiones que siguen teniendo un impacto directo en nuestra sociedad. Hoy abordamos uno de esos temas que, lejos de pertenecer únicamente al pasado, continúa interpelándonos en el presente, la memoria democrática y los restos materiales de la dictadura franquista. La conferencia que hoy presentamos lleva por título «Tras la huella material de la dictadura franquista, arqueología y memoria de un pasado incómodo», y nos propone una mirada particular y muy sugerente, la de la arqueología aplicada al pasado reciente. No se trata solo de estudiar ruinas antiguas o civilizaciones desaparecidas, sino de analizar los restos materiales, los espacios y los símbolos que la dictadura dejó tras de sí y que aún forman parte de nuestro paisaje cotidiano. En Elda todavía tenemos algún ejemplo. En los últimos años, el debate en torno a la memoria democrática ha adquirido una notable relevancia en nuestro país. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática ha supuesto un paso importante en el reconocimiento de las víctimas, en la recuperación de la verdad histórica y en la obligación de las instituciones públicas de actuar frente a los vestigios de la dictadura. Esta ley no es únicamente una declaración de intenciones, establece medidas concretas que afectan, entre otras cuestiones, a la retirada de símbolos franquistas, a la resignificación de determinados espacios y la preservación de la memoria de quienes sufrieron la represión. En este sentido, introduce una idea clave. La memoria democrática no es opcional, es un deber público. Sin embargo, este marco legal convive con tensiones y debates, especialmente en determinados territorios. Es el caso de la llamada Ley de Concordia, impulsada en la Comunidad Valenciana, que plantea una interpretación distinta del pasado y que, en algunos aspectos, entra en conflicto con los principios y objetivos de la Ley de Memoria Democrática. Este contraste nos sitúa ante una cuestión de fondo. ¿Cómo debe una sociedad democrática relacionarse con su pasado? ¿Qué hacer con los monumentos, placas, nombres de calles o edificios que siguen recordando la dictadura franquista? ¿Deben eliminarse, resignificarse, contextualizarse? ¿Es posible convertir esos vestigios en herramientas de conocimiento en lugar de símbolos de exaltación? No se trata de preguntas sencillas, de hecho, son preguntas incómodas y quizá por eso mismo resultan tan necesarias. La memoria democrática, lejos de ser un asunto cerrado, sigue generando debate y en ocasiones fuertes reacciones. Para algunos supone un ejercicio imprescindible de justicia y reparación, para otros reabre heridas o se percibe como una forma de reinterpretar el pasado desde el presente. Esa tensión explica en parte por qué este tema sigue todavía hoy levantando ampollas. Pero precisamente por eso es importante abordarlo desde el conocimiento, el rigor y la reflexión crítica. Entender qué ocurrió, cómo se ha transmitido ese pasado y qué huellas han quedado nos ayuda no solo a comprender mejor nuestra historia, sino también a construir una convivencia más consciente y fundamentada. Y es aquí donde la arqueología y la historia nos ofrecen una perspectiva especialmente valiosa, porque nos permite analizar los restos materiales de la dictadura no solo como objetos, sino como portadores de significado, lugares de memoria, espacios de poder, escenarios de represión o símbolos de legitimación ideológica. Para guiarnos en este recorrido, contamos hoy con la presencia de un especialista que ha centrado su trabajo precisamente en estas cuestiones. Nos acompaña Felipe Mejías, arqueólogo e historiador, cuya labor investigadora se ha orientado al estudio del pasado reciente desde una perspectiva material crítica, a quien quiero agradecer, Felipe, de verdad, públicamente, tu disposición y generosidad siempre al aceptar nuestra invitación. Siempre que te hemos necesitado, has estado, ¿vale? Para la UNED de Elda es un verdadero privilegio, un verdadero placer contar contigo esta tarde. Pues bien, como decía, su enfoque combina el análisis histórico
con herramientas propias de la arqueología, permitiendo una lectura distinta, más tangible y en muchos casos más reveladora de la dictadura franquista y sus huellas en el territorio. Pero, ¿quién es Felipe Mejías? Es el señor que me acompaña, pero os voy a contar quién es. Nacido en Aspe en 1968, arqueólogo e historiador, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y máster universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio por la Universidad de Alicante. Es doctor en Historia, con especialización en Arqueología por la Universidad de Alicante y es miembro de GIGEFRA, Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo. Como arqueólogo profesional y personal docente e investigador de la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, entre 2017 y 2019, fue el responsable de la identificación de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo en la provincia de Alicante. Sus líneas de trabajo e investigación giran en torno a la arqueología de los espacios de represión vinculados con la Guerra Civil y la dictadura franquista, la arqueología de la arquitectura y el patrimonio construido, la arqueología postmedieval y contemporánea, la valoración de la fotografía como herramienta de reflexión histórica y la historia y el patrimonio local como recursos didácticos. Sobre estos ámbitos ha dirigido numerosas actuaciones, ha realizado publicaciones y ha desempeñado una intensa labor de divulgación, participando como ponente en jornadas y congresos científicos e impartiendo conferencias en centros educativos de enseñanza media. Entre sus trabajos más recientes destaca la coordinación de las intervenciones arqueológicas desarrolladas entre 2023 y 2024 en la colonia penitenciaria de La Sabina, tarea que ha cristalizado con la redacción de un plan de actuación arqueológica encargada por el Consell Insular de Formentera para la recuperación de este espacio, o la dirección del proyecto arqueológico del Destacamento Artillero Republicano de la Guerra Civil ubicado en el Cabo de Santa Pola. Desde 2020 encabeza una investigación centrada en la recuperación patrimonial y el estudio integral del campo de concentración de Albatera desde su materialidad arqueológica, así como en la localización y exhumación de sus fosas comunes, asuntos sobre los que defendió su tesis doctoral. En definitiva, su amplio y sólido currículum le acredita como una voz plenamente autorizada para abordar el tema que hoy nos reúne. Sin más, os dejo con nuestro ponente. Muchas gracias. Sí, se me oye bien, sí. ¿Veis bien la pantalla? ¿Se ve sobra luz? Igual un poco menos de luz sería mejor, ¿no? Si es posible. Es que la presentación se basa, hay muchas imágenes y me gustaría que las vierais bien porque algunas no tienen mucho contraste y cuanta menos luz haya mejor. Ah, la de la calle, ya. Ahí sí que no podemos hacer nada. Bueno, sí, igual si es peor por el contraste de las ventanas, pues se vuelve a dar la luz, ¿no? Como veáis, no quiero generar un problema con la luz. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir hoy, un día entre semana y a estas horas que parece que apetece más ir a dar una vuelta por ahí, tomarse una cerveza o descansar en casa, ¿no? O sea, que si habéis venido es porque os interesa el tema, estoy seguro. La verdad es que es un tema muy interesante. Bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Que me dedico un poco a esto, pero... Bueno, antes de nada quería darle las gracias a José Manuel y a todo el equipo de la UNED, de ELDA, por considerar que es una persona digna de venir a contar lo que estamos haciendo, con toda la modestia del mundo, porque uno sabe lo que sabe. No soy un súper experto. José Manuel me ha puesto aquí como si fuera yo, no sé, Einstein, pero no es el caso. Pasa que le pongo muchas ganas a lo que hago. Y también es verdad que intento formarme, ¿no? Que es lo que hacemos en general todos los arqueólogos, no paramos de formarnos continuamente, no paramos de aprender, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, de lo que he venido a comentaros hoy, a hablar, voy a hacer una reflexión, una visión panorámica de nuestro pasado más reciente, ¿no? De los años de la dictadura. Los que llevamos teniendo unos años, pues la hemos vivido. Yo la viví de pequeño, pero todavía tengo recuerdos. Yo me acuerdo el día que se murió Franco, ¿no?
Ese día me mandó mi madre a comprar el pan y porque no teníamos colegio y me comí la barra entera. Cuando volví a mi casa me había comido una barra entera, ¿no? Y me acuerdo que estaban viendo la tele ahí, se veían los carros de combate. O sea, tengo esa imagen en la cabeza, ¿no? Muchas otras personas la tienen en la cabeza o la tuvieron por otros motivos que ahora veremos. Bueno, yo soy arqueólogo sobre todo, también historiador, porque los arqueólogos somos historiadores, solo que trabajamos con objetos, con la materialidad, ¿no? Con las cosas que se ven y se tocan. Somos los Santo Tomases de las humanidades y con eso intentamos hacer historia, explicarla, ¿no? En el caso del franquismo, mucha gente igual no entiende que se pueda utilizar la arqueología, ahora lo veremos, ¿no? Que con arqueología se pueda estudiar el franquismo, pero es que es una paradoja, pero a veces se sabe más de la Edad Media, de ciertos contextos medievales o de época moderna. Cuando hablamos de historia de época moderna me refiero al siglo XVI, XVII, incluso de época romana, que de acontecimientos que sucedieron en la Guerra Civil o en los años 40 o 50, ¿no? El ejemplo sería el caso de Albatera, que ya hace 2 años vine a hablaros de eso, o sea, que no insistiré sobre esto, aunque daremos un repaso, ¿no? En fin, la arqueología sirve para entender el pasado y nuestro pasado reciente. ¿Y por qué he titulado así la comunicación, o la ponencia, mejor dicho? Pues es un pasado incómodo porque nos interpela, porque nos afecta, y a nadie le gusta recordar su historia, la historia que le toca, la de su familia, la personal, cuando esa historia está llena de situaciones no muy agradables, ¿no? Estamos hablando de una dictadura, ¿no? Y es una dictadura que dejó una huella material importante que todavía perdura y de la que a veces no somos conscientes, ¿no? Intentaré luego al final, sobre todo, poner algunos ejemplos para que veamos que todavía caminamos por las calles y vemos el franquismo sigue con nosotros, ¿no? Incluso revisitándose o revisándose ahora con la coyuntura política que tenemos y que todos sabéis un poco lo que está pasando con la política. Bueno, entro en materia. Bueno, he querido elegir esta imagen para empezar. Supongo que muchas y muchos de vosotros sabéis de qué se trata, ¿no? Eso es un sonajero y está en las manos de seguramente una antropóloga forense. Es un sonajero que apareció asociado al cuerpo de una mujer en Palencia y me parece que resume muy bien lo que fue el franquismo y lo que los arqueólogos y bueno, los historiadores y toda la gente que se está exhumando fosas, por ejemplo, están haciendo, ¿no? Que es recuperar la historia de muchas personas que fueron represaliadas y de las que apenas quedó huella. En este caso, por ejemplo, esta mujer ni siquiera hay fotografías, se ha reconstruido su cara con un retrato robot, ¿no? Pero es un objeto que habla mucho de ella, porque es el sonajero con el que la fusilaron. Ella acaba de tener un bebé, tenía 9 meses, y quiso llevar el sonajero al fusilamiento, o sea, estuvo con él hasta el último momento, de alguna forma, ¿no? Y este sonajero, pues, bueno, yo creo que conocéis esta historia. No hace muchos años que salió en los medios. Este sonajero se lo dieron al hijo cuando ya era un anciano, ¿no? Bueno, pues es una forma de empezar que me pareció interesante. Luego volveremos sobre esto. Esto es un poco el esquema de lo que os voy a comentar. Cuando me propuso José Manuel dar esta charla, él me propuso también hablar de cuestiones de memoria, pero yo no soy jurista, yo soy arqueólogo, entonces he arrimado el ascua a mi sardina. Voy a intentar hablar también de cuestiones memorialistas y legislativas, la será al final y no me quiero meter en muchos líos con esto porque no es mi terreno, ¿no? Sí que nos afecta de alguna forma, sobre todo el tema de la ley de concordia de la Comunidad Valenciana, luego hablaremos de eso. Pero sobre todo voy a hablar de arqueología, de cómo la materialidad explica la dictadura. Bueno, antes de nada quiero proponeros, bueno, es una pregunta que os hago, ¿no? Eso es una lata de cerveza. Es un bote, además, de Cruzcampo, para más sin río. O sea, ¿pensáis que eso es arqueología? ¿Puede ser arqueología eso? Es arqueología. Eso es una vasija. Podría ser una vasija romana, solo que es una lata, es una vasija del siglo XX. Bueno, esa lata de cerveza, que parece un objeto intrascendente, es basura realmente, no nos agacharíamos ni a cogerla, ¿no? Si la viéramos, yo la cogí, pero es que esa vasija, iba a decir, esa lata de cerveza apareció ahí arriba, apareció en el tejado de la iglesia. Bueno, yo soy de Aspe, ya lo ha comentado José Manuel. Apareció en unas obras que se hicieron en el tejado de la basílica y, lógicamente, hacía falta un arqueólogo ahí también, porque los arqueólogos le hacemos el documentar el pasado, ya lo he dicho antes, con la materialidad, ¿no? Bueno, pues esa vasija está explicándonos qué pasó en ese sitio, ¿no? Seguramente, si yo no hubiese estado allí, los albañiles la habrían tirado al contenedor y se habría perdido. No es una gran pieza. Pero si esta lata de cerveza se hubiese encontrado, en lugar de en el año 2025, se hubiera encontrado en el año 2350, pues habría acabado en un museo. Lo digo para que reflexionéis sobre la importancia que tienen los objetos. De hecho, bueno, esto lo metí en redes sociales y se viralizó, ¿no?
Lo curioso del asunto es que pudimos saber, tenía la fecha de caducidad, es del año 88, ¿no? O sea, nos está dando una fecha muy concreta para una actuación menor, que fue una reparación que hicieron los albañiles en el tejado. De hecho, tenemos la documentación, incluso sabemos qué albañiles fueron, ¿no? No he hablado con ellos pero bueno, o sea que... Pero es el caso, ¿no? O sea, estos objetos, y cuando doy charlas en los institutos, la pongo para que los chavales reflexionen, ¿no? Que los objetos hablan de nosotros, y da igual la época, da igual que sea de hace 40 años que sea de hace 2000, ¿no? Están explicando qué pasa en los sitios, ¿no? Bueno, pues esta foto, esta imagen que veis son chabolas de Madrid, años 60, ¿no? Fijaos, es un contexto del desarrollismo franquista. Sabéis que la gente se va del campo a la ciudad a finales de los 50, sobre todo en los 60 y también en los 70. Todas las ciudades españolas han tenido barrios de chabolas. En Aspe lo hubo pequeñito, supongo que en Elda también, ¿no? Pues esto es un barrio, bueno, es una imagen, un plano corto de unas chabolas en Madrid. Fijaos las condiciones de vida, qué tipo de viviendas, son infraviviendas, ¿no? Pues se puede hacer arqueología de eso, se está haciendo arqueología de eso, y además muy, muy interesante. Lo está haciendo el equipo de Alfredo González Ruibal, que para nosotros, para todos los que nos dedicamos a esto, es un verdadero referente, es un arqueólogo que ha abierto la vía del estudio del pasado reciente mediante la materialidad, ¿no? Lleva ya más de 20 años trabajando esto. Este en concreto es un proyecto que está en Entrevías, en Madrid. Lo podéis buscar, hay mucha información en Google y bueno, en redes sociales. De hecho, él es un divulgador nato, lo cuenta todo, ¿no? Y bueno, pues esto es un poblado. Lo interesante de este sitio es que era un barrio que en los años 20, años 30, era un barrio de gente más o menos acomodada. No sé si conocéis Entrevías, ahora es una zona bastante... está degradada, es un barrio pues, socialmente, pues, gente humilde, ¿no? Pero en los años 20 o 30 la gente que vivía era baja burguesía, la gente vivía bien, ¿no? Esto se bombardea en la guerra civil, se bombardea, las casas quedan totalmente destruidas. ¿Y qué pasa en los años 50, 60? Pues que es un sitio de acogida de todos los inmigrantes que vienen del campo, de La Mancha, de Andalucía, que llegan a Madrid. Nos quedamos sin batería. ¿Cuál es este cable que se ha soltado? ¿Puede ser? No. ¿No tiene nada que ver? Y a ver si se apaga. Bueno, continúo mientras. Ya os digo, es un lugar de acogida de inmigrantes en los años 60, ¿no? Claro, la gente que hace se construye sus chabolas como pueden, ya sabéis, eso va pasando en toda España, ¿no? Por la noche, para que por la mañana, si venía la policía o la Guardia Civil, no los pudiese tirar de la casa que se habían construido, ¿no? Aquello acaba abandonándose, ahora es un solar. Os invito a que vayáis, es la calle Peyroncelli, por cierto, es un lugar emblemático, ahora veremos por qué. Bueno, la excavación ya no está a la vista, pero hay un grupo de vecinos que quieren ponerlo en valor, ¿no? Convertirlo en un pequeño parque arqueológico y de paso rehabilitar ese espacio que está tan degradado, ¿no? Bueno, pues es un proyecto arqueológico que empezó en 2020, mediante el que se está documentando toda una secuencia histórica del siglo XX en España, o sea, el periodo antes de la guerra, qué pasa en la guerra civil, porque tiene incluso los cráteres de las bombas que cayeron allí, los tienen localizados, y luego qué pasa después también, y llegan hasta los años 70 con el estudio, ¿no? Es muy interesante. Aquí, por ejemplo, veis, han excavado los pavimentos. Eso, si os digo que es una vivienda romana, ¿no? Que son mosaicos, pues igual cuela, ¿no? Pues esos son pavimentos de baldosa hidráulica y de cemento de Portland de los años 70. O sea, son chabolas y la gente que está haciendo reutilizar los materiales de las casas de los años 20, ¿vale? Ellos han sacado... fijaos, hay gente que se ríe de esto, ¿eh? Hay gente que él divulga mucho en redes sociales y dice, bueno, ya están los de la memoria con la basura, estudiando la basura, ¿no? Estudiando muñecos y tal, que vaya manera de malgastar el dinero. Bueno, pues, a ver, la vida de la gente en las chabolas en Madrid se conoce relativamente, pero no se conoce en profundidad. Hay muchos tópicos, se piensa que la gente no tenía higiene o que comían mal, ¿no? Bueno, pues la materialidad está diciendo otra cosa. O sea, parece que lo sabemos todo de hace 40 años o 50, pero no es así, ¿no? Entonces, bueno, está utilizando una metodología científica para explicar ese pasado reciente. Aquí se ven juguetes, incluso salen las alpargatas, ¿no? de la gente, pero salen peines, salen perfumes, salen colonias, están encontrando incluso los discos de los vinilos, ¿no? De los años 70, que saben qué música. O sea, se puede reconstruir integralmente la vida de esa gente con la materialidad, ¿no? Y fijaos en la foto de abajo a la derecha, porque esos son estratos que corresponden a los niveles de los años 20 o 30, no sé si lo veis bien. Bueno, es una loza cara, es una loza de lujo, y lo que veis abajo es una ostra. O sea, ha documentado, mediante los restos de alimentación, que la gente comía pescado, comían ostras también, ¿no?
los años 20 o 30, antes de la guerra civil. ¿Qué supuso la guerra civil? ¿Qué supuso la posguerra? Un empobrecimiento, un atraso, ¿no? Y esto lo está demostrando mediante la materialidad del yacimiento, porque es un yacimiento arqueológico en realidad. Ya os digo, hay mucha información en redes, lo podéis consultar. Y esto es el lugar, la calle Peyroncelli 10, que os sonará, la foto de arriba es la famosa foto de Robert Capa, es el bombardeo de ese barrio, ¿no? Que varias casas quedaron arruinadas y se mantuvo la fachada o la estructura de una de las casas, con esas niñas ahí sentadas, y abajo es el estado actual de ese inmueble, que hay una lucha vecinal muy intensa e interesante con el Ayuntamiento de Madrid para que se conserve ese edificio y se transforme en un museo, en un memorial sobre la guerra civil y sobre la figura de Robert Capa, ¿no? Por cierto, hace unas semanas el Ayuntamiento de Madrid ha intentado diluir el sentido, el significado de este espacio, convirtiéndolo pues, en un centro cultural, vecinal y tal, pero eso es prostituir el sentido real de este sitio, ¿no? O sea que estos sitios tienen peso, ¿eh? Y como este hay muchos en toda España. Y la arqueología los está explicando, ¿no? Bueno, y aprovecho para deciros que Alfredo acaba de sacar un libro muy interesante, entiendo que os interesará porque va de lo que estamos hablando ahora, lo ha sacado hace apenas unos días, la semana pasada, que se llama País en Ruinas, y es arqueología del franquismo. Yo no lo tengo todavía, ¿eh? Pero he visto la sinopsis, el índice, y es, vamos, imprescindible si queréis estar al tanto de esto que os estoy comentando y de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo la vanguardia de la investigación arqueológica de la dictadura es el que la lleva y es el que mejor la conoce, o sea que es un libro imprescindible. Y luego el otro ya tiene unos años, el de Volver a las Trincheras, pero también es uno de los primeros libros que hablan de arqueología de la guerra civil, o sea, está poniendo el foco de la metodología arqueológica, de cómo tratar de forma científica pues acontecimientos que en España nunca se había planteado que se estudiasen con arqueología, ¿no? Igual si en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en Francia o Inglaterra, pues se han estudiado con arqueología, pero en España hemos ido por detrás, es una disciplina relativamente nueva. Bueno, y dentro de esa línea de investigación, pues está lo que se llama la arqueología del conflicto, que es hacer arqueología con los restos que dejan las guerras, ¿no? Son innumerables. En nuestro caso, la guerra civil, que es la más reciente, aunque se hace arqueología de las guerras carlistas también, hay compañeros que están trabajando ese contexto, incluso arqueología de las guerras napoleónicas, y bueno, ahí nos quedamos de momento. Para más hacia atrás, hay algunos proyectos de la guerra de sucesión, pero arqueología medieval sí que han trabajado contextos bélicos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, en nuestro caso, de lo que vamos a hablar hoy es el patrimonio que ha generado la guerra civil, ¿no? Que genera un patrimonio que hay que conservar y estudiar y divulgar. Los campos de batalla, por ejemplo, bueno, aquí os he puesto solo unos ejemplos, podéis imaginar, España es un yacimiento arqueológico inmenso, o sea, donde ha habido combates y es un patrimonio que no se está valorando, ¿eh? Ahora está de moda expoliarlo incluso, se han puesto de moda los detectores de metales y la gente sale al campo y coge munición, esto lo podéis ver en prensa, en redes, porque no ven la vertiente patrimonial de esos objetos, pero es que la tienen, porque gracias a esos objetos se pueden reconstruir las batallas e incluso modificar algunas de esas batallas, ¿no? Alfredo, por ejemplo, Alfredo González Rival ha podido modificar el relato histórico de la batalla de Madrid, porque se han dado cuenta que en la casa de campo han documentado restos de munición, de granadas de mano, que se lanza con la mano y pueden llegar a 30, 40 metros, ¿no? Pues que están casi 1 kilómetro más hacia adentro de donde se pensaba que habían avanzado las tropas de Franco en la ciudad universitaria, ¿no? O sea, está modificando la historia de la batalla de Madrid con los objetos. Por eso es tan importante documentarlos. Bueno, pues en Belchite se hizo algo parecido, hay muchos espacios así en España, he elegido este. Se han excavado contextos de guerra en Belchite. Este también es muy interesante, lo excavó su equipo en 2012, 2013, es una paridera, es otro ejemplo. Una paridera es un lugar donde el ganado, los pastores ponen a parir a las cabras o a las ovejas, ¿no? Bueno, pues es una paridera, la Enebra Socarrá en Guadalajara. Ya os digo, hay mucha información, podéis descargaros incluso las memorias completas de la intervención. Es un lugar de resistencia del ejército sublevado, se refugian allí en un ataque del ejército republicano con tanques, con carros de combate, y acaban pasando por encima, o sea, se los cargan, ¿no? Y los cuerpos quedaron allí, algunos semienterrados, y ellos han excavado esa paridera. Lo que veis abajo se llaman mapas de calor, es una planta, un plano de la estructura del corral, y los puntos marcan la densidad de la cantidad de munición que ha aparecido, ¿no? Y así se puede reconstruir la batalla. Ellos, fijaos en la foto de la derecha, eso es una panoplia, o sea,
toda la munición que han podido localizar, aparece munición de pistola, de arma larga, de fusil, se puede saber qué fusiles se utilizaron, los cargadores, en fin. Incluso desde dónde venían los disparos, han localizado granadas de mortero o incluso proyectiles de carro de combate, que es el T-26, que es el ejército, el que utilizaba el ejército republicano, ¿no? Arriba a la derecha es uno de los cuerpos que aparece con toda la indumentaria, con los botones, con los cargadores, en fin, con todas las cinchas y con todo, ¿no? O sea, se puede reconstruir una batalla estudiando estos restos. Algo similar ha pasado, este es otro ejemplo, no sé si lo conocéis, es un caso, como casi siempre pasa con estos temas, brutal, muy duro, pero bonito también. Esto es, lo llamaron al cuerpo Charlie, es un brigadista internacional que en la Fatarella, que es en Tarragona, murió cubriendo la retirada de sus compañeros. Como él, muchos. Hubo varias unidades de brigadistas que cubrieron la retirada en uno de los episodios de la batalla del Ebro y acaban todos masacrados, ¿no? Este acabó en la trinchera y se ha podido reconstruir de qué forma. Fue a lanzar una granada y le explotó en la mano. Seguramente lo habían herido y le reventó el brazo, ¿no? No se ve bien, pero le falta una parte, le falta a partir del húmero derecho, no aparece, ¿no? Ha aparecido con toda la, ya os digo, con toda la impedimenta, con toda la ropa que llevaba, todos los botones, los proyectiles, incluso han podido reconstruir, llevaba un periódico, llevaba trozos de papel, han podido reconstruir incluso la fecha, ¿no? Restos de estos aparecen dispersos en todos los campos de la zona. En Cataluña este tema lo tienen más trabajado, mejor trabajado, pero aún así es inevitable. España es muy grande. Son 500.000 kilómetros cuadrados y hay muchas zonas de montaña, zonas donde se combatió, que hay centenares, miles de cuerpos que quedaron en el frente enterrados junto con la munición y eso no se ha trabajado, lógicamente. Se hizo una reconstrucción virtual del cuerpo, lo podéis consultar también. Bueno, ya por poner algún ejemplo más cercano, el patrimonio construido de la Guerra Civil, que en casi todos los pueblos en la provincia de Alicante lo tenéis, aquí en Elda también, ¿no? He puesto dos casos de estructuras defensivas, los búnkeres y los nidos de ametralladoras. Estos están en Santa Pola, que es una zona que estamos trabajando ahora en nuestro equipo. La del Clot de Galván, es una estructura interesante, una línea de defensa en previsión de que pudiese haber desembarcos por parte del ejército sublevado en la zona de la costa de Alicante que no se produjeron, o los de la playa del Tamarit en Playa Lisa, hay muchos más, ¿eh? Toda España está llena de estructuras de este tipo. Este proyecto lo estamos trabajando ahora, hemos hecho ya 2 campañas, empezamos en 2024, terminamos otra en 2025 y estamos esperando volver, es el Cabo de Santa Pola, si no habéis ido por allí, acercaos, es un sitio muy bonito, aunque solo sea para dar una vuelta. El paisaje está muy chulo, aunque en la foto ya se advierte que hay una enfermedad que se está cargando todos los pinos y han metido máquinas y se han llevado por en medio casi toda la cubierta vegetal que hay allí, ¿no? De hecho, estaba así en los años 30, allí no había ni un solo árbol, ¿eh? Esto es una repoblación que se hizo en los años 50. Bueno, pues ahí había un cuartel de artillería antiaérea y artillería de costa que defendía la bahía de Alicante, la ciudad de Alicante, por la parte sur. Lo defendía de los ataques de la aviación fascista italiana, que venían de Baleares a bombardear Alicante, que sabéis que se bombardeó un montón de veces, ¿no? Bueno, pues aquí se generó una pequeña instalación, es un cuartel no demasiado grande, había unos 65 o 70 soldados, pero estuvieron allí pues, 2 años, desde final del 37 hasta abril del 39, ¿no? Y hay una serie de posiciones de artillería de costa, hay 2 que están rehabilitadas y otras que están sin rehabilitar. Ahí hemos hecho un trabajo, estamos prospectando esa zona con detección metálica y está saliendo de todo. O sea, esto es un sitio muy interesante, hemos encontrado los basureros de los soldados, hemos encontrado la munición, incluso insignias, no sé si he puesto alguna aquí, creo que sí. Fijaos, abajo en el centro, esa insignia es una preciosidad, es una insignia de un anarquista, es de la CNT, ¿no? Con el Hércules, los trabajos de Hércules, ¿no? El emblema de la CNT, Hércules luchando contra el león, ¿no? Eso apareció en la puerta de un polvorín que hay en medio del bosque, pues gracias al detector de metales lo pudimos encontrar porque fijaos que es minúsculo, ¿no? Han aparecido restos de alimentación como esas chirlas que veis a la derecha, toda la loza que utilizaban en el cuartel, nos permite ubicar con bastante precisión, bueno, sabemos en qué años están, ¿no? Pero es que la loza coincide y luego toda la munición, todo tipo de, en fin, cuestiones de balística, cosas en las que no voy a entrar, pero que nos permite saber qué tipo de armas se utilizan y que la mayor parte de ellas son armas que no son armas modernas, la mayor parte son armas que se utilizan en retaguardia, son fusiles ya antiguos, fusiles italianos, en fin, que no son muy eficientes en combate, que se utilizan al principio de la guerra, pero que luego ya son desplazados por otro tipo de armas, ¿no?
Y bueno, ahí se ve cómo trabajamos en equipo, siempre de una forma científica, porque estos contextos hay que estudiarlos con mucho cuidado. Siempre que si usamos detección metálica llevamos GPS, damos coordenadas a todo, los materiales se lavan, se inventarían, en fin, es un estudio, se hace investigación histórica también previa. Los refugios, que todos los pueblos de la provincia de Alicante los tienen, ¿no? Se construyen sobre todo a partir del verano del 38, a raíz del bombardeo del mercado de Alicante, aunque antes también se había construido alguno, pero bueno, la Junta de Defensa Pasiva deciden construirlos en esta zona, supongo que será igual, no tengo claro el tema de Elda, pero serán a partir de septiembre del 38, ¿no? Aparecen continuamente, o sea, cualquier obra, algunos se sabe dónde están, pero otros no, algunos son privados, la gente se hacía los refugios en fábricas, incluso en viviendas, ¿no? Y están apareciendo, siempre que se hace obra pública o cualquier modificación de espacios que no se han tocado desde los años 30 o 40, suelen aparecer este tipo de estructuras, que hay ocasiones en las que se ponen en valor. Son unos bienes muy interesantes porque no requieren una inversión demasiado costosa y son muy ilustrativos, se pueden utilizar, suelen estar bien construidos también, son estructuras de hormigón, no todas, pero permiten darles unos usos interesantes, ¿no? Bueno, y este es uno de los que hay en Alicante, que sabéis que hay muchos y que hay una ruta, hay varias rutas de los museos, y que también se ha generado algo de polémica en los últimos meses porque la contrata o la empresa que se había adjudicado las rutas o las visitas guiadas, el contrato expiró y ahora el ayuntamiento lo ha vuelto a licitar y por lo visto hay un control ideológico que me parece totalmente absurdo, vaya por delante, ¿no? Espero que no se lleve a cabo porque no tendría sentido, ¿no? Esto no creo que no descubro nada, lo habréis leído en prensa, ¿no? Que Vox quiere que se cuente el típico argumento de es que hay que contar toda la historia, hay que contar la verdad. Pero vamos a ver, ¿qué historia vas a contar si son refugios? O sea, es un contexto muy claro que no admite otra explicación, ¿no? Son refugios antiaéreos para que la población de Alicante se refugie, se proteja de los bombardeos de la aviación fascista italiana en la guerra civil, o sea, no tiene más lectura, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Queréis preguntar algo? Lo digo porque yo mis charlas no son muy al uso, vamos, me gusta que la gente intervenga y puede ser más fluido. Cualquier duda, preguntáis, me podéis interrumpir sin problema. Bueno, vamos a hablar un poco de espacios y objetos, de la materialidad, de lo que os hablaba antes, con qué trabajamos los arqueólogos, ¿no? Uno de los contextos que os sonarán mucho, que configuran un poco y bastante la investigación arqueológica de los contextos de guerra civil, es el tema de las fosas comunes, ¿no? Es una cuestión relativamente nueva porque las fosas comunes se están trabajando de una forma científica en España desde hace más o menos 20 años. Se exhumaron fosas en los años 70, en la transición, en los 80, pero no se hizo de una forma científica, pero se está haciendo así desde principios de los 2000, ¿no? En Alicante se empezaron a trabajar en el cementerio de Alicante, pues creo que fue en 2020, 2021. Conoceréis el caso de la primera fosa que se exhumó en el cementerio. Ya se había hecho antes una búsqueda de un niño, lo hizo Esther López Barceló y más gente, ¿no? Pero la primera fosa que se abrió con metodología científica, buscando fusilados represaliados de la guerra, fue esta en el cementerio, que salió en prensa. Porque pasó algo muy curioso, esto lo hizo Arqueoantro, compañeros valencianos. Pasó algo muy curioso, abrieron la fosa y empezaron a aparecer efectivamente restos humanos, ¿no? Con evidencia de violencia, encontraron un cráneo con una perforación, con un agujero que era compatible con el tiro de gracia de un revólver, pero los huesos estaban en posición secundaria, o sea, estaban movidos, no estaban in situ, ¿no? Esa fosa se había removido en algún momento y fue un disgusto, ¿no? Porque se esperaba encontrar a los cuerpos más o menos, había una serie de nombres y tal, pues no, estaban revueltos y no aparecieron los cuerpos, aparecieron evidencias, restos óseos dispersos, ¿no? Siguieron bajando, siguieron excavando y empezaron a aparecer restos de miembros amputados, piernas, brazos, que corresponden a amputaciones del Hospital General de Alicante en los años 50, 60, 70... Quedaos con la idea porque salen los muertos de la guerra civil arriba y debajo, sabéis que en arqueología es al revés, lo más antiguo siempre está abajo, ¿no? Bueno, pues aquí era al revés, aquí aparecieron esos miembros amputados y debajo, cuando empezaron a eliminar ese nivel, pues empezaron a aparecer cuerpos de niños, de neonatos o de abortos, de fetos, y salió algo muy curioso, apareció una cajita pequeña de un niño que tenía un ladrillo dentro.
Un ladrillo. Aquello se interpretó en un primer momento como que podía ser, y de hecho no está claro, no es seguro del todo, que podía corresponder a un bebé robado. O sea, le arrebatan el bebé a la madre y le devuelven un ataúd precintado diciendo que está su niño dentro y lo entierran, ¿no? Bueno, no es seguro en este caso. Durante un tiempo se pensó que podía pertenecer a, y es posible que lo sea, pero también es posible que los arqueólogos lo llamamos procesos postdeposicionales, que significa que una vez que un cuerpo está enterrado pasan cosas dentro, los cuerpos se mueven, ¿no? No es que sean zombies, es que hay una serie de cuestiones tafonómicas que hacen que el peso de la tierra y la putrefacción del cuerpo hace que, incluso la putrefacción de la madera de la caja. Entonces, puede ser que hubiese un ladrillo en algún nivel superior y por el peso acabara cayendo dentro del ataúd, pero no es seguro, también es complicado que pasara eso. De todas formas, como dicen, si no nevero, event trovato, ¿no? O sea, si no es así, que no está claro, esto no invalida para nada el hecho de que esto sabéis que sucedió, ¿no? Y seguramente haya más fosas en el cementerio, no se han abierto todas, pero seguramente haya más fosas con esta casuística, ¿no? ¿Por qué aparecían los cuerpos revueltos de esas personas arriba? Pues porque seguramente, y lo que ha pasado en la mayor parte de los cementerios españoles con las fosas comunes, no se han dignificado, no se dignificaron durante la dictadura. O sea, para la dictadura eso eran agujeros, yo siempre lo digo, para ellos eran vertederos humanos, ¿no? Ahí había rojos enterrados y vete a saber, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que el hospital necesitaba espacio para enterrar los miembros amputados, cogieron la fosa de los fusilados, la abrieron, sacaron los huesos, seguramente los llevaron al osario, los que pudieron o quisieron, y el resto se han quedado revueltos allí. Vaciaron la fosa y empezaron a enterrar, a hacer esta cosa, ¿no? A meter los bebés robados, no bebés, vamos, los cuerpos infantiles de los años 50, 60 y luego encima pues pusieron esos huesos y taparon con la tierra que había, pues por eso salen proyectiles, eso que veis ahí es una bala de pistola, un 9 Parabellum y un trozo de cráneo perforado, ¿no? El cementerio de Paterna, que también lo conoceréis, todo el trabajo inmenso que ha hecho Arqueoantro, este colectivo de arqueólogos que se han especializado en exhumaciones de fosas, sobre todo en Paterna, que conocéis, supongo, el tema del cementerio de Paterna, ¿no? La casuística y los 2.200, lo tengo anotado aquí, 2.238, que se dice pronto, fusilados, ¿no? En algunas fosas incluso con profundidades que llegan a los 6 metros, o sea, haces un agujero de 6 metros y empiezas a tirar gente dentro, ¿no? Y se han dado casos, hay una fosa en la que la cantidad de cuerpos era tan grande y las condiciones anaeróbicas que hubo a partir de cierto nivel ha hecho que los cuerpos el proceso de putrefacción no se diese, ¿no? Entonces han aparecido los cuerpos, se llama saponificación, los cuerpos salen, la grasa del cuerpo se transforma en algo parecido al jabón. Entonces esos cuerpos están saliendo momificados, pero salen con los ojos, con las pestañas, con la ropa intacta, con el pelo. Es algo impresionante, ¿no? Los compañeros lo comentan que incluso te afecta personalmente, ¿no? Ver los cuerpos así. Esa materialidad, esa ropa, ahora veremos algunas de ellas, esa ropa se ha musealizado, bajo mi punto de vista con buen criterio, hasta ahora no se había hecho, pero esos objetos se devuelven a los familiares cuando se identifican los cuerpos y los familiares los reclaman, pero si no, ¿qué hacemos con eso, no? Eso está planteando un problema también, ¿qué se hace con la materialidad de las fosas? Si habéis estado en Auschwitz o habéis ido a ver algún campo alemán, pues los zapatos, el pelo, todas esas cosas, hay que enseñarlas, yo creo, ¿no? Pues con la materialidad de las fosas en España, como es algo relativamente nuevo, que no ha pasado hasta ahora, pero bueno, en Valencia se ha hecho, el Museo de Prehistoria y el Etno también en Valencia hicieron 2 exposiciones. Os invito a que, si no las visteis en su momento, a que busquéis los catálogos, pues son una pasada, ¿no? Y ahí esas ropas están contándote muchas cosas, ¿no? Se ven los impactos de balas, en fin, se han restaurado y ya os digo, se han musealizado. Fijaos, ¿no? La disposición de los cuerpos, la complejidad también de estas excavaciones, porque los cuerpos se arrojan de cualquier forma en las fosas, la cal viva hace su trabajo también, entonces están entrelazados, en algunos casos no aparecen así, aparecen mejor dispuestos, pero en otros no, o sea, los tiran como si fueran despojos, ¿no? Es un trabajo complicado. Y luego está la fosa, por poner otra también, la de Pico Reja en Sevilla, que también es una barbaridad. También compleja porque en estos sitios se ha enterrado a gente que no son represaliados. O sea, estos sitios se han utilizado después, ya os digo, para enterrar a otras personas, transeúntes, gente sin identificar, gente humilde, ¿no? Y han tenido que excavar, no sé si son 4 o 5.000 cuerpos, ¿no? De esos 4 o 5.000, cerca de 2.000 corresponden a represaliados y quedan todavía, ¿no? Esta casuística prácticamente es la que se da en todos los cementerios en España. En Alicante se han excavado otras fosas, pasó en Orihuela, por ejemplo,
Y es difícil encontrarlos porque a veces se ha construido encima, se construyen panteones, o sea, no son espacios que se hayan respetado, ¿no? Y ahora, pues como siempre pasa con estos temas, pues se llega tarde, llegamos tarde y hay que luchar con una serie de impedimentos, a veces comprensibles, porque si un familiar tiene a su abuelo enterrado en su panteón y debajo hay un represaliado de la Guerra Civil, pues no va a querer que lo excaven, ¿no? Pero otras veces los obstáculos vienen por parte de los políticos, del ayuntamiento de turno, del color político que suelen ser, siempre son ayuntamientos de derecha, lo vamos a decir así, que no colaboran, ¿no? No están dispuestos a que se hagan este tipo de trabajo y están entorpeciendo una labor que me parece muy indigno que se haga, porque estamos hablando de recuperar los cuerpos de personas que fueron asesinadas hace 80 y tantos años y cuyos familiares lo único que quieren es recuperar esos cuerpos. Y esos familiares ahora son de derecha, de izquierda, de centro, o sea, no tienen su ideología, ¿no? Y aquí te das cuenta de que es una cuestión de humanidad. Mucha gente, su abuelo fue anarquista, pero ahora votan al PP, pero quieren sacar a su abuelo de la fosa, ¿no? Es que es una cuestión de sentido común. Pero bueno, hay gente que esto no lo entiende. Bueno, fijaos las dimensiones de este tipo de fosas y lo importante que es llevar a los chavales, a la gente de los institutos, a los jóvenes sobre todo, porque nosotros somos gente convencida ya, ¿no? Yo creo que no voy a convencer aquí a nadie de nada, ¿no? Ni es mi intención. Pero los chavales se están formando ahora y hay un grandísimo desconocimiento sobre estos temas. Yo, si hago un esfuerzo, aparte del laboral, es el ir a los institutos a contar lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo en Albatera, que es el tema en el que estoy más metido a fondo, ¿no? Y te das cuenta de lo que interesa, es un tema muy interesante para ellos, y el desconocimiento que hay con estos temas, o sea, porque no lo saben, a veces ni los profesores, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo por hacer. Hay que llevar a la gente a que vea esto, a que vean las exhumaciones, es el mejor antídoto, ¿no? Para que no vuelva a pasar esto. En otros países se ha hecho, pero en España también se ha hecho, pero ahora no se está haciendo porque no se están haciendo exhumaciones. En la Comunidad Valenciana, bueno, en casi ningún sitio. Bueno, el trabajo es complicado. Una cosa que hay que contar siempre, que se hacen exhumaciones, y las familias lo saben, pero tal vez vosotros no lo sepáis, es que los índices de éxito en la identificación de los cuerpos son muy bajos. Suelen ser de en torno al 20%, o sea, de cada 5 exhumados se identifica solo a uno. No es una cuestión de protocolos, porque los arqueólogos somos gente muy minuciosa, pero es difícil porque las cadenas de ADN se han alterado, muchas veces no se encuentran los familiares, las líneas de parentesco cercanas o las que darían mejores resultados. Entonces, no siempre se pueden identificar. Pero yo creo que, y esto lo decimos todos los que trabajamos en esto, lo importante es el hecho de buscarlos y exhumarlos ya es importante. Si no se pueden identificar, pues sería lo ideal, ¿no? Pero por lo menos buscarlos, ¿no? Y a veces no los encontramos, pero solo el hecho de en Albatera los estamos buscando. En Albatera murieron no sabemos cuántos y no hemos encontrado la fosa, ¿no? Pero el hecho de buscarlos ya, yo creo que ya es importante, ¿no? Porque a veces dicen, no los han encontrado, estos se están gastando el dinero de forma, no sé, es una crítica que nos hacen, ¿no? Que la puedo entender hasta cierto punto, pero es que dignificar la memoria de esas personas es buscarlas también, ¿no? Bueno, y esto es un acto para que veáis, es una ceremonia cívica, laica, triste pero bonita también. Se habrá hecho en Elda, creo que habéis hecho alguna, en Aspe también, en fin, en Paterna se hacen bastante a menudo, se hacían, ¿no? Que es devolver los restos de las personas, de estas personas represaliadas que se han podido identificar, devolvérselos a las familias, ¿no? Y fijaos lo que aparece en la fosa, esto es Paterna, es un ejemplo de la cultura material que aparece asociada a los cuerpos, ¿no? Fijaos la ropa de abajo, que no son las mejor conservadas, hay incluso mejor conservadas que esas. Los conservadores del museo, que son amigos, me comentaban, dice, Felipe, es que hay ropa que se podría llevar a la tintorería, te la podrías poner, ¿no? Y eso lleva casi 90 años enterrado, se conservan muy bien en algunos casos. Los frasquitos que veis arriba a la izquierda son botes de medicamentos, y supongo que conocéis la historia de Leoncio Badía, que era uno de los enterradores de Paterna, porque hubo más, ¿eh? Su nombre es el que ha trascendido, pero hubo más, ¿no? Y este hombre guardaba en frasquitos de perfumes y en pequeñas botellas, guardaba papeles o restos de la indumentaria, lo que fuese, con datos de la persona fusilada, pensando que alguna vez alguien podía recuperar el cuerpo, ¿no? No creo que pensasen los arqueólogos, tal vez en las familias, ¿no? Y pues es muy emotivo y duro, ¿no? Fijaos lo que llevaba la gente en los bolsillos, pues llevaban un peine, la cuchara de comer en la cárcel, el que tenía cuchara, muchos no la tenían, casi todos fumaban, los hombres, la mayoría, ¿no? Entonces aparecen pues todo ese tipo de, las cajas de fósforos, las pipas, los mecheros, ¿no? Estos son objetos también de Paterna, son los proyectiles con los que los han fusilado, ¿no? Lo de arriba son balas de Mauser,
el fusil español, el Mauser 7 milímetros, y abajo son los proyectiles que suelen aparecer asociados al tiro de gracia, o sea, que aparecen vinculados o dentro del cráneo o cerca del cráneo, ¿no? Que es el disparo que se le da al fusilado para asegurarse de que ha muerto, ¿no? Y lo de la derecha serían las ligaduras, las esposas de esparto, de cáñamo, con las que se maniataba a esta gente para que no pudieran defenderse, ¿no? Esta es Catalina Muñoz. Si recordáis lo del sonajero, pues es esta señora. La fusilaron con 37 años, 4 hijos. Esta mujer, su marido se había peleado con un falangista antes de la guerra. Parece ser que, bueno, en fin, él le lavó la ropa al marido y la represaliaron porque con el marido no podían y la fusilaron, ¿no? Apareció el cuerpo así, en Palencia, zona sublevada, o sea, aquí no hubo combate, aquí la represión empieza el 19 de julio del 36, ¿no? Y a esta persona, pues como su marido era sindicalista y tal, pues la fusilan y apareció con ese sonajero que, bueno, ya hemos hablado de él, ¿no? Pero fijaos hasta qué punto ahora mismo hay un negacionismo sobre estas cosas. Dicen, es que eso es de plástico, eso no puede ser de la guerra civil, ¿no? O sea, la ignorancia es muy atrevida. Es que el plástico ya a finales del 19 ya hay materiales plásticos, ¿no? Esto es celuloide. El celuloide en los años 30 ya existe, ¿no? Cuando se quema huele como alcanfor, o sea, está más que contrastado, ¿no? Pues hay gente que insiste y se lo documentas y le dicen, no, esto en redes sociales hubo en su momento debate con esto y a veces vuelve, ¿no? De claro, lo rojo de esto, pero lo dicen convencidos, ¿no? O sea, estaban exhumando y los arqueólogos le han puesto el sonajero ahí para dar pena, o sea, la gente es así de retorcida. Y eso que parecía anecdótico, muy chusco, ¿no? Así como muy bizarro hace unos años, pero es que ese lenguaje, ese cientifismo ha prosperado, ya lo sabéis, o sea, es que ahora la gente, determinados sectores, ¿no? Se han empeñado en esta cruzada, esta nueva cruzada, y no hay forma de sacarlos de ahí. Les da igual que él se lo demuestre, el conocimiento les da lo mismo. O el caso este que tal vez conozcáis de Francisco Alcolea, un paisano de Aspe, de 39 años, que lo fusilan también y apareció en el cementerio de Alicante, apareció el cuerpo con esa prótesis, es un ojo de cristal, ¿no? Su nieto es amigo y él me comentaba, antes de que se exhumara, me dijo, si lo encuentran va a ser más o menos fácil porque él tenía un ojo de cristal, igual lo lleva en la cuenca del ojo, ¿no? No apareció en la cuenca del ojo, pero sí que apareció en torno a la cadera, ¿no? En la zona de la pelvis. Seguramente el hombre se lo quitó antes de que lo fusilaran. Es un acto reflejo, me imagino, ¿no? Como era algo valioso, se lo metió en el bolsillo, claro, la ropa desaparece y ha aparecido en ese espacio junto con 2 minas de grafito que se corresponden con los lápices que llevaba en el bolsillo. Paco, su nieto se llama Paco también, conserva la carta que escribió este señor el día antes de que lo fusilasen. Sabéis que al fusilado le daban esa posibilidad de despedirse de las familias y hemos encontrado los lápices, bueno, los compañeros que lo hicieron, los de Drakkar, ¿no? Encontraron esos lápices todavía. La madera había desaparecido, pero el grafito de las minas estaba en la pelvis, ¿no? O sea, fijaos cómo los objetos, y eso es lo que yo quiero que entendáis, cómo los objetos pueden explicar y contar lo que pasó, ¿no? Estos contextos tan violentos, ¿no? O este caso que me imagino que conocéis, que es un caso también precioso, muy triste. Bueno, pues es un eldense, ¿no? Apareció Vicente Marchirán, ¿no? Apareció vinculado en la misma fosa que Paco, ¿no? Bueno, pues este señor, supongo que lo conocéis todos, ¿no? Bueno, yo lo cuento porque como lo estamos contando para más gente, pero Vicente lo fusilan, estaba enterrado en el cementerio de Alicante con 24 años y este hombre tuvo no sé cómo definirlo, no la habilidad, ¿no? Él pensó en la posteridad, ¿no? Se despidió de su familia con una carta también, pero lo que hizo fue anudarse en el tobillo izquierdo una plaquita con forma de boca, de beso, con sus iniciales, grabó sus iniciales, ¿no? Y en la carta que mandó a su familia ponía eso que veis ahí, que está escrito, dice, a mis queridos familiares, con el fin de que el día de mañana, si es que interesa ahí, fijaos, ¿no? Si es que interesa ahí, se pueda identificar mi cadáver, tendréis presente que en la pierna izquierda, sobre el tobillo y debajo del calcetín, habrá un alambre fino que enrollado sobre el tobillo tendrá cogida una chapita con las iniciales. La chapita es del tamaño y de la forma siguiente, curvada y material de cobre, ¿no? Y pone, lo que veis a los lados no son son los agujeros, las perforaciones, y en el centro pone Vicente Marchirán Milla. O sea, este hombre, fijaos, qué entereza, ¿no? Y qué sangre fría y qué digno es este gesto, ¿no? O sea, pensar que alguna vez lo van a encontrar y querían que, o sea, él quería que se supiese quién fue, ¿no?
Y esta es la chapa. Este es el objeto que ha aparecido, era de latón, ha aparecido muy alterado, pero fijaos, la tenía en el tobillo, ¿no? O sea, nos ha mandado un mensaje desde hace 80 años. Nos está contando lo que pasó con los objetos. Y termino este bloque con esta imagen, la de Aurora Picornell, que me imagino que también conocéis, he elegido más o menos personas conocidas. Esta chica era costurera, comunista, escribía también en prensa y, bueno, pues nada más empezar la guerra, en Baleares la represaliaron, la metieron en la cárcel, en fin, la torturaron, falangistas, y la fusilaron a principios del 37. Apareció en el cementerio de Son Colete junto con otras compañeras. Y fijaos los objetos, a veces qué significativos son, porque ya os he dicho que esta chica escribía, y apareció asociada al cuerpo una estilográfica, una pluma estilográfica, ¿no? Que se conserva más o menos bien. O sea, cada objeto tiene una vida dentro, ¿no? De alguna forma se podría decir así. Y cuenta una historia. Y esta última, que esto sí que es un caso excepcional, es muy extraño, es una fotografía. No sé si en la imagen se ve bien, sí, creo que sí. Es una foto de un fusilado, el papel es virtualmente imposible que se conserve en condiciones así, ¿no? Enterrado. Pero esta foto no sabemos cómo ni por qué se ha conservado y se ve la figura de dos niños, seguramente serían sus hijos. Se quiso que lo fusile, bueno, quiso enterrarse o en el último momento llevaba esa foto de sus hijos en el bolsillo. Es algo bastante frecuente. En Albatera tenemos noticias de casos similares, ¿no? O sea, objetos que cuentan historias, ¿no? Que nos hablan de la represión. ¿Queréis preguntar algo? Y así bebo agua mientras. Dime. Me explicaba de niño que Dios y no solo había una costumbre de pegarles el paseo. Claro, de sacar a la gente al campo y que la reconocido, evidentemente es muy difícil que se encuentren. Pero sí quería preguntarte si esta costumbre que hubo en aquella época y en entornos cercanos, y al mismo tiempo saber si realmente los asesinos dejaban constancia de su trabajo en medio de la huerta o en medio de un campo o en una acequia, donde fuera. Quiero decir, si realmente hay osarios identificados en estos pueblos más pequeños donde existía esa mala costumbre del paseo. Gracias. A ver, la represión es multiforme, se da de muchas formas. Y también se da en la zona leal a la República, como todos sabéis, cuando después del 18 de julio del 36, la zona que sigue controlando el gobierno republicano, se produce una represión. Es un contexto distinto, tiene unas causas diferentes, pero también se asesina a gente inocente. Cerca de 50.000 personas, eso también hay que decirlo, ¿no? Y de hecho los paseillos se dan también en la zona sublevada, pero en la zona controlada por la República hay paseillos, se saca a la gente de sus casas, se les pegan 2 tiros. Lo que pasa es que esos cuerpos normalmente no se entierran, se dejan abandonados en los caminos, en los sitios, y luego la gente se los encuentra. En la causa general, que ya sabemos con todas las reservas que tiene ese documento, ¿no? Pero ahí sí que se hace una descripción muy detallada de los asesinatos de la zona que se dan en la retaguardia republicana, y casi todos los cuerpos aparecen, se los encuentran por ahí tirados, ¿no? O sea, en la zona sublevada también se da esa situación, pero se entierra a gente en fosas también. En la zona de Castilla y León han aparecido muchas desde el principio, y otros acaban en cementerios. Lo interesante de esto, y lo llevo al tema arqueológico, es que se puede determinar en muchos casos quiénes fueron los que asesinaron a esas personas estudiándolos arqueológicamente los cuerpos, por la munición. Porque cuando fusila el ejército o la Guardia Civil, fusila a todos con el mismo arma. Entonces los proyectiles que aparecen asociados a esos cuerpos suelen ser, pues si es el Mauser 7 milímetros, pues todos aparecen con esa munición, o aparece el proyectil 9 milímetros de la pistola del oficial que va rematando a los fusilados. Pero cuando son paramilitares, y hablo de la zona sublevada, cuando son falangistas, cuando son los vecinos del pueblo los que fusilan a sus propios vecinos o van al pueblo de al lado a fusilar, ¿qué llevan? Pues cada uno lleva un arma diferente. Uno lleva una pistola 7 milímetros, otro lleva una pequeñita. Ahora veremos algún ejemplo. En Albatera hemos encontrado esa munición y los cuerpos aparecen con proyectiles distintos, ¿no? Entonces, bueno, la munición nos está explicando, nos está hablando de esas casuísticas. Pero normalmente cuando se fusilaba o se asesinaba a gente, no, la gente tampoco, hombre, se presumía en el pueblo, me he cargado a fulano, me engano, pero no era una cosa que tampoco
no se dejaba constancia, o sea, se asesinaba y todo el mundo sabía que habían matado a tal o a más cual, ¿no? También es verdad que hay desaparecidos, ¿no? En fin, ya te digo, la casuística es complicada y depende del sitio y del momento y de si es el bando sublevado o es en la zona leal, ¿no? También es verdad, y luego hablaremos de eso, que en la zona leal, la zona republicana, los asesinados sobre todo en los primeros meses de la guerra, el franquismo tuvo 40 años para dignificarlos y recuperaron esos cuerpos, ¿no? El que quiso lo pudo recuperar. Ahora hablaremos de eso. Cuando acabó la guerra civil o en la parte sublevada no pasó eso, por desgracia, ¿no? Tenemos ahí 150.000 cuerpos de personas asesinadas por el franquismo, ¿no? 3 veces más. ¿Alguna pregunta más? Dime. Bueno, más que una pregunta es, cuando has comentado el caso de Leoncio Badía, el enterrador de Paterna, yo trabajo en un instituto, entonces intento acercar un poco todo esto a los chavales fuera del libro de texto, porque para ellos comentarles cualquier papel académico es imposible. Entonces, hay una novela gráfica muy buena que se llama El abismo del olvido, del genial Paco Roca, que precisamente narra toda esa historia, un poco siempre un poco ficcionado y un poco atractivo, pero que habla precisamente de él y que ya a los chavales se lo comentó siempre que puedo, y más de algunos me ha dicho que lo ha leído y que le ha causado ese interés. Entonces, lo que es un poco también acercar todo esto a los chavales. Sí. Hombre, Paco Roca es que es Dios. Sí. Paco Roca es un crack. Tiene otro que es Los surcos del azar, si no lo habéis leído, leerlo. O sea, es una pasada lo que está haciendo Paco Roca. Hay otros dibujantes también, ¿eh? Estoy pensando en uno, se llama Pablo Auladel, que es un ilustrador alicantino, que ha ilustrado una reedición de las memorias de Jorge Campos, que es un prisionero del campo de Albatera. He tenido el honor de participar en esa publicación. Y bueno, lo que hace es brutal. Leerlo, mirarlo en una biblioteca, no lo digo para que lo compréis el libro, pero es una pasada, ¿no? O sea, ilustrar gráficamente este tipo de cuestiones hace que lleguen a más gente, ¿no? Es más atractivo. Sí. ¿Vale? ¿Sigo? Bueno, vamos a hablar de otro tipo de espacio, otro tipo de contextos. Aunque sea rápidamente, hemos hablado de las fosas comunes, podríamos dar una conferencia o 20.000 conferencias solo sobre fosas comunes, ¿no? Pero no es el caso. Nos darían las 10 de la noche aquí, tampoco quiero abusar de vosotros. Los campos de concentración. Mirad, esto es munición, voy a hablar del caso de Albatera, que es el que conozco en profundidad, ¿no? El tema de la munición que lo comentaba hace un momento, ¿no? La importancia que tiene el documentar este tipo de elementos. Estos son cartuchos, es la parte de atrás, el culote de vainas de cartuchos de fusiles, de armas largas, ¿no? Fijaos que algunos están disparados. Se ve que están disparados porque tienen un agujero en el centro. Cuando se dispara, la aguja percutora del fusil impacta en el casquillo, hace que se detone la pólvora y sale el proyectil y eso, la vaina salta, ¿no? Bueno, pues ese tipo de munición disparada, nosotros estamos georreferenciándola, estamos identificando el lugar donde aparece en Albatera y eso nos está permitiendo saber dónde se está disparando esos fusiles en el campo de Albatera. Esto ya lo conté aquí hace 2 años, no quiero insistir sobre esto, pero aparte nos sirve para saber de dónde viene esa munición, porque lleva unos marcajes, lleva unas letras, unas fechas, ¿no? El 95-97% de la munición que encontramos en Albatera es alemana. Viene de Alemania. Hay muy poca munición soviética, que es la que utiliza, aunque el ejército republicano también utiliza Mauser, pero la mayor parte suele ser Mosin o otro tipo de fusiles, ¿no? Mosin hemos encontrado muy pocos, 10 o 12, pero de Mauser alemán tenemos más de 200 piezas, ¿no? Y hay un porcentaje significativo que está disparado. Claro, en un campo de concentración no es un cuartel, siempre lo digo, no se dispara a una diana, se está disparando a gente. Se está disparando, y lo sabemos por los testimonios de los prisioneros, ametralladoras y fusiles, ¿no? Y esa munición aparece en el campo. Es muy interesante y muy importante recogerla, ¿no? Esto, por ejemplo, es un proyectil 9 Parabellum de una pistola, un revólver, apareció en un lugar donde tenemos la casi seguridad, la certeza de que donde los prisioneros dicen que se fusilaba a la gente en el campo, ¿no? Pues aparecen proyectiles de pistola en el lugar. La pistola suele llevarla un oficial, un suboficial, y se utiliza pues para disparar en el cráneo, como ya os he dicho, a la gente para darle el tiro de gracia, ¿no? Esto es un resumen de las últimas municiones que hemos encontrado allí. Sobre todo, fijaos en el 1 y el 2, son municiones de arma corta, de pistola. Las de abajo, el 6 es un 9 Parabellum, pero el resto son municiones raras, municiones antiguas o de pistolas, como comentaba antes, pequeñitas, incluso parecen de juguete, ¿no? El 1 y el 2 es de un tipo de revólver que se llama Velo Dog, que bueno, Velo es velocípede en inglés, bicicleta,
Y dog es perro, ¿no? Pues al limpiar ese casquillo, que es como eso dispara una bala que es como la uña del dedo meñique, ¿no? Nos dimos cuenta, está disparada además en el dog, si os fijáis se ve el impacto, es un tipo de revólver que se empezó a vender a principios del 20, finales del 19, una pistola que cabe en la palma de la mano, que suelen comprar las mujeres para llevar en el bolso como arma de defensa personal, y que se empieza a vender, se comercializa para defenderse del ataque de los perros, que como empieza a haber bicicletas y motocicletas, pues los perros se asustan, ¿no? Y lo venden con esa idea, ¿no? Para que la gente se defienda del ataque de los animales, pero acaba transformándose en un arma de defensa personal que usan las mujeres y que está apareciendo en Albatera. Esto no lo utiliza el ejército, esto lo tienen civiles. O sea, son pistolas que tienen civiles y están disparadas y las estamos encontrando fuera de las alambradas del campo, o sea, en un lugar donde sabemos, donde los prisioneros dicen que se sacaba a la gente para asesinarlo, ¿no? O sea, la munición nos está explicando muchas cosas. El proyectil 7, por ejemplo, es una bala esférica, eso es un proyectil de un fusil de avancarga, o de una pistola seguramente, este de calibre 16. O se cargaba por el cañón, son municiones que se dejan de utilizar en la Tercera Guerra Carlista. En 1870-80 estas municiones están desfasadas y aparecen en Albatera. En Albatera y en otros sitios, ¿eh? Alfredo González Rival documentó el caso de, creo recordar que es un profesor en Segovia, que lo asesinan dos falangistas porque le tocan en la puerta al principio del golpe, en julio, no recuerdo exactamente la fecha, pero al principio de la guerra, ¿no? Este hombre abre la puerta y le disparan un plomazo con un fusil de avancarga en la cara, ¿no? Y lo exhumaron hace poco tiempo, lo podéis buscar en internet, y tenía este tipo de proyectil en los senos nasales, en el cráneo. Lo asesinaron con armas de este tipo, que son armas que yo en mi tesis lo defiendo y lo defenderé delante de quien sea, porque lo tenemos muy claro, siempre como una hipótesis, ¿no? Pero es un tipo de munición desfasada que utilizan paramilitares, vecinos, civiles que van a estos lugares a asesinar a gente, ¿no? En Paterna han aparecido cuerpos de fusilados con proyectiles de estos en el cráneo. Y Miguel Mezquida, que es el arqueólogo director de Arqueobantro, que ha excavado esto, tiene la certeza también de que, y lo saben por testimonio, de que había gente que se presentaba voluntaria para fusilar a rojos, ¿no? Iban con su fusil, iban con el fusil de su casa, su arma, y fusilaban allí a la gente, ¿no? Por cierto, en este tipo de contextos suelen aparecer botellas de licor, de coñac o de vino, porque fusilar a alguien no es fácil, por mucho odio que le tengas, ¿no? Entonces, muchas veces esta gente tiene que beber y van bebidos o borrachos para matar. Entonces, curioso, pero en las fosas aparecen botellas de alcohol. Y nosotros hacemos cosas tan raras como esta. Los arqueólogos somos un poco frikis, hacemos planos, por eso es tan importante georreferenciarlo todo. Eso que veis es el mismo plano. Lo de la izquierda es una foto aérea del campo de concentración y lo de la derecha es un plano actual, y esas acumulaciones eso es munición todo, ¿no? Cada puntito es un proyectil o un casquillo. Nos está explicando dónde se está fusilando, dónde se está disparando a la gente, ¿no? Y fijaos que hay cierto tipo de patrones que se repiten. Los de abajo, esas bolas están vinculadas con las torres de vigilancia, los puestos donde sabemos que estaban las ametralladoras, pero en el patio superior aparece munición disparada, un porcentaje significativo, y coincide con lo que dicen los testimonios de que los están fusilando en ese sitio, ¿no? O sea que nos lo está contando. Y esto, ya termino con lo de Albatera rápidamente, estos son piezas que hemos encontrado, esto no lo conté hace 2 años y alguien vino, esto es novedad. Son piezas que hemos encontrado hace 3 meses, un poco antes de Navidad, 4 meses. Hemos tenido la suerte de encontrar un basurero. Si os acordáis, al principio hablábamos de los basureros de las chabolas en Madrid, pues los basureros en estos contextos nos dan la vida, o sea, cuando encontramos un basurero los arqueólogos nos ponemos muy contentos, ¿no? Hemos encontrado de todo. Por ejemplo, esta insignia de tanquista del Ejército Popular de la República es una preciosidad. La tenemos muy bien identificada. Recuerda a los carros de combate, bueno, es un Mark IV, un carro de combate de la Primera Guerra Mundial. Si os acordáis de la película esta de Indiana Jones, de la lucha con el nazi, ¿no? Ese tipo de carro de combate con las cadenas grandes, pues esta es la insignia que utilizaban los tanquistas del Ejército Republicano y que confirma que hubo prisioneros tanquistas, que eran la élite del Ejército Republicano en el campo de Albatera, ¿no? Y aquí hay un poco un resumen de algunos de los objetos significativos que hemos encontrado. Aquí hay insignias. La 2, por ejemplo, es una insignia de un sindicalista de la UGT, un ferroviario. La 4 y la 5 son piezas que han salido, son novedad. La 4 es una pasada, es que es un botón militar norteamericano del periodo entre guerras, de los años 30, que hace eso en Albatera. ¿Cómo ha podido llegar un botón militar norteamericano ahí? No sé si os podéis hacer la idea de... Supongo que conocéis la brigada Lincoln, ¿no? El batallón Lincoln. O sea, claro, yo lo pongo en relación con la presencia de brigadistas en el campo. Es un descubrimiento interesante, ¿eh? Interesante. Y es que no es la anécdota del botón, porque, a ver, podemos pensar que eso fuera en el bolsillo de un soldado republicano como un recuerdo de guerra, pero es que hemos encontrado monedas soviéticas de los años 20. La pieza número 17 es una moneda de plata, es un florín holandés de plata de los años 20.
Hemos encontrado monedas francesas de la Tercera República. Hemos encontrado monedas suizas. La pieza 16 es una moneda suiza de 5 francos de 1908, de plata, por cierto. O sea, hay brigadistas en el campo y los objetos no lo están contando. Es un descubrimiento históricamente importante porque sabéis que las brigadas internacionales se van en el otoño del 38, pero también se quedan muchos luchando con el Ejército Popular de la República y algunos acaban en el campo de Albatera y los objetos no lo están contando. Fijaos también porque aparecen piezas, colgantes religiosos. Antes lo comentaba con José Manuel antes de empezar. En las fosas comunes los fusilados rojos, ¿no? Vamos a llamarlo ahora así, no es ningún insulto, todo lo contrario. Muchos aparecen con símbolos religiosos, con crucifijos, con escapularios, o sea, la idea esta de que fue una guerra de los ateos contra la religión y tal, no es cierta, o sea, la guerra civil fue otra cosa. Y los objetos lo están contando. Hay joyas, por ejemplo, la 6 es un colgante de oro y brillantes que apareció en el campo, hemos encontrado bastantes. La 8 es un anillito de oro que apareció en la letrina de un barracón dentro de un váter, es un anillo infantil. Seguramente se lo tragó un prisionero porque allí no hubo niños. La 14 es un broche femenino de bronce con piedecitas incrustadas. Hemos documentado la presencia de mujeres en el campo también. Hemos encontrado las pesas de plomo de los vestidos que se colocaban en los dobladillos de la ropa para que los vestidos tuvieran caída y no se volaran con el viento, ¿no? Pues hemos encontrado muchas pesas que sabéis que se utilizan también en las cortinas o hasta no hace mucho les colocaban en el dobladillo pesas de plomo, ¿no? O sea, esos objetos están confirmando que hubo mujeres en el campo y qué casualidad, ¿no?, que aparecen fuera de las alambradas, porque sabemos que las mujeres van a visitar a los prisioneros todos los días, centenares, y se comunican a gritos con ellos desde fuera de las alambradas. Pues eso deja una huella material que nosotros estamos documentando. Es muy interesante, Bueno, yo qué voy a decir, ¿no? Pero es muy interesante. Y aparecen joyas. ¿Por qué aparecen joyas? Porque los prisioneros las llevaban en los bolsillos. Lo cuentan en el puerto de Alicante. Salieron huyendo de Madrid, de toda la zona que estaba todavía controlada por el gobierno de la República en los últimos días de marzo, cogen las joyas y el dinero que tienen en casa y se las llevan. Y esa gente lo cogen en el puerto y acaban en el campo de Albatera y entran con las joyas. Los expolian, las tienen que entregar, pero algunos no las entregaron, las escondieron, alguno igual se tragó el anillo, las enterraron y nosotros estamos encontrando eso, ¿no? En fin, estamos contando lo que pasó en Albatera con arqueología. Y siempre aprovecho, sé que no le gusta que lo diga, pero aquí tenemos a Iñaki, que es un paisano vuestro, que ha sido el director general de Memoria, y que gracias al trabajo que hizo desde la Consejería de Memoria Democrática pudimos poner en marcha este proyecto. Él y la secretaria autonómica, con Toñi Serne también, con la consellera también, ¿no? Pero también lo digo para que veáis la importancia que tiene la coyuntura política para llevar a cabo este tipo de proyectos. O sea, cuando en el año 23 hubo cambio de gobierno, la Consejería de Calidad Democrática desapareció. El Instituto de Memoria Democrática, y estoy haciendo avanzando un poco lo que va al final, ¿no? Pero está todo relacionado. Sabéis que en el puerto de Alicante hay un edificio, ¿no?, que se estaba restaurando, se iba a rehabilitar para que fuese la sede del Instituto de Memoria. Pues yo no sé cómo está esto, no se ha terminado la obra, que yo sepa, eso se ha dejado empantanado. El primer año del gobierno de Mazón no hubo subvenciones, el año pasado sacaron la mitad de subvenciones, o sea, redujeron un 50% el presupuesto, nosotros nos acogimos, tuvimos suerte, nos dieron una cantidad modesta, la mitad que otras veces, pero siempre lo digo, existe la justicia poética y este año pasado probablemente ha sido la campaña más fructífera, ¿no? Hemos seguido haciendo ruido, entre comillas, nosotros, no, bueno, es una forma vulgar de decirlo, divulgamos lo que hacemos, ¿no? Y no sé si les ha hecho mucha gracia o no, pero bueno, nosotros lo que hacemos es contar lo que pasó allí, simplemente, ¿no? Estamos esperando a ver este año si sacan subvenciones, porque si no es con subvenciones no podemos trabajar, y si no, pues el Ayuntamiento de San Isidro nos echará una mano, y si no, iremos gratis, aunque nos cueste dinero del bolsillo, lo haremos. Esto no lo hacemos por dinero, desde luego. Bueno, y esto es una imagen que es primicia también, lo queremos presentar en el Ayuntamiento de San Isidro, es una reconstrucción virtual del campo, esto es solo una infografía de todas las que hemos hecho, esto se hizo con una partida presupuestaria de una subvención en 2022, un trabajo que ha durado más de un año, y hemos conseguido reconstruir virtualmente el campo, todo lo que veis ahí no hay nada inventado, Eso hemos utilizado fotografías, no hay fotografía del campo franquista, pero sí del campo republicano, que aquello sabéis que fue una cárcel durante los años de la Guerra Civil, y los barracones son exactamente los mismos que utilizan a partir de abril del 39, la uniformidad de los falangistas que están revisando a los prisioneros es exactamente esa, la textura de los tejados, la uralita, los altavoces, hasta el color del cielo y del suelo es exactamente ese, porque el equipo se desplazó desde Madrid. Incluso hemos hecho una reconstrucción virtual del interior,
Ya cuando lo presentemos lo subiremos en red y lo podréis ver, ¿eh? Esto ya os digo, es primicia. Y fijaos hasta qué punto llega la fidelidad de la reconstrucción, que yo he ido supervisando el trabajo durante todo este tiempo, ellos me mandaban las pruebas, y los interiores de los barracones yo los veía oscuros, se veían muy oscuros, ¿no? Había poca luz, y se lo comenté a Pablo Aparicio, que es el director de esta empresa que lo ha hecho, ¿no? Y dice, Felipe, eran así. Dice, el programa no es inteligencia artificial, el programa calcula la iluminación del interior del barracón en función de las dimensiones de la ventana, de la hora del día y de la fecha del mes que hemos elegido. Elegimos el verano, agosto, un 13, un 14 de agosto del 39, y el programa te calcula la inclinación del sol, la hora, o sea, todo, la dimensión de la ventana, el mobiliario que hay dentro, o sea, es muy fiel a la realidad. Aquí no hemos inventado nada, ¿no? Estamos muy contentos con este trabajo y me parece una herramienta fundamental para divulgar lo que estamos haciendo. Le daremos difusión en medios y va a ser una cosa muy, muy interesante, ¿no? Es una herramienta que tiene un valor didáctico impresionante también, ¿no? Bueno, otra de las dimensiones de la arqueología, ¿no? y de lo que significó la materialidad del franquismo es, también voy a pasar por rápido porque es que si no nos vamos a alargar mucho, pero los trabajos penados dejaron una huella material, ¿no? He elegido los monumentos y los pantanos, hay más, pero he elegido estos dos de que no hace falta que diga nada más. Ya sabemos lo que es, ¿no? Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, que ha generado y sigue generando y seguirá seguramente generando mucha polémica, porque, bueno, el tema de la cruz sí, cruz no, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Es un espacio incómodo, esto sí realmente es un espacio incómodo, porque es un mausoleo, ¿no? Impuesto realmente, porque, bueno, ahí hay mucha gente que seguramente no querría estar enterrada allí si lo hubieran preguntado, ¿no? Y esto es la sierra que rodea esa zona. Bueno, siempre se ha dicho que el Valle de los Caídos, la versión oficial del franquismo, decía que se trabajó con voluntarios prácticamente, ¿no? Y que la gente fue a redimir penas, estaban muy bien tratados, les daban de comer, vivían en pequeños chaletitos, bungalows, recibían visitas, o sea, esa es la versión edulcorada que da el franquismo, pero es que luego llegamos los arqueólogos, llegan los arqueólogos del equipo de Alfredo González Ruibal, que ha hecho un trabajazo aquí, y se ponen a hurgar, ¿no? A escarbar, como dice la gente, ¿no? Y lo que encuentran son chabolas como esa, eso es una chabola, ahí vivía gente, o sea, espacios de 3 o 4 metros cuadrados en medio de la Sierra de Madrid, tapándolos entre los bolos de granito con hojas con ramas de árboles o con uralitas, ¿no? Es que no llegan ni a la categoría de infravivienda. Y bueno, y aparecen cosas como esta en esos sitios, ¿no? Esos son suelas de zapatos. Pero fijaos que hay suelas de zapatos infantiles, incluso de bebés. O sea, ahí hay mujeres dando a luz en el suelo, porque quieren estar con sus compañeros, con sus maridos, ¿no? O sea, esas son las condiciones de vida que hay. La memoria la publicó el Ministerio, la podéis consultar, está en abierto y es impresionante, es el mejor antídoto para desmontar la versión oficial, ¿no? La arqueología, la materialidad está explicando lo que pasó realmente allí, ¿no? Nosotros tenemos, esto es el embalse del Cenajo, me imagino que alguna habrá estado por allí, está cerca, relativamente está cerca de Ellín. Bueno, pues tenemos un proyecto en ciernes ahora que nos va a financiar la Diputación de Albacete, nuestro equipo va a trabajar allí y no conozco, no sé, esto de decir que uno hace una cosa por primera vez en España, pues no lo sé, es peligroso, pero yo creo que no se ha trabajado nunca arqueológicamente, no se han hecho excavaciones en un poblado de penitenciario vinculado con un embalse. Seguramente me esté equivocando y luego algún compañero me dirá, no, pues fuimos nosotros, es posible, pero al menos en esta zona se está haciendo algo en Benajever, en Valencia, eso sí, una compañera, Andrea Moreno, y un equipo de gente están estudiando de un planteamiento arqueológico, pero no están interviniendo haciendo trabajo de campo, están haciendo divulgación, visita guiada, es un trabajo también muy chulo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar aquí, en septiembre vamos a estar allí trabajando, es un embalse de Franco, además con una cronología muy similar a la del Valle de los Caídos, empieza en los años 40 y se inaugura a principios de los 60, con mano de obra penada, ¿no? Tenemos imágenes de los barracones de los prisioneros, ahí trabajó también población libre, contratada, pero también población penada, era un destacamento penal, lo gestionó el Patronato de Redención de Penas y tal, y tenemos imágenes de un nodo, lo podéis buscar luego, es muy curioso, fue Franco a inaugurar el embalse este, de hecho la placa donde ponía, una placa así con la parafernalia típica del franquismo, ¿no? Esto, Franco domó la furia de las aguas y tal, ¿no? Ha estado hasta hace poco tiempo ahí, ya no está, ¿eh? Se la han llevado. Bueno, pues se ven los barracones, ¿no? No queda nada de eso, esto es una captura de pantalla del nodo, de los barracones, ahora está así. Esto la Confederación Hidrográfica del Segura lo destruyó a principios de los 80, a mediados de los 80, y nos quedan las cimentaciones.
Pero eso da un registro arqueológico. Nosotros ya hemos hecho una avanzadilla, no hemos trabajado, pero sí que hemos pegado un vistazo y para tomar un poco de noción para hacer el proyecto, y aparecen cosas como las suelas de neumáticos reutilizadas para hacer las albarcas de los años 40, ¿no? Durante la autarquía, ¿no? Aparecen restos de medicamentos, aparece la loza de los platos y aparecen chabolas. Esas chabolas que veis a la derecha, es muy curioso, están en una colinita que está sin tocar, y es una colina donde vivían las mujeres de los prisioneros. O sea, vamos a documentar arqueológicamente, se ha hecho ya os digo, en Cuelgamuros con los familiares de los que construyeron el Valle de los Caídos, pero vamos a documentar arqueológicamente las condiciones de vida, sobre todo de las mujeres y también de los prisioneros que construyeron el embalse de Cenajo, ¿no? Y los objetos te saltan a la vista, o sea, es que vas y los ves. O sea, están arruinadas, hay que usar arqueología, hay que excavar esas chabolas, pero ya os digo que nos van a dar muchas alegrías porque vamos a contar una historia desconocida. Esto nadie sabía que esto había pasado, ¿no? Y esto es otro proyecto que tenemos entre manos, que es el de, como ha comentado José Manuel al principio, en la isla de Formentera. El Consell Insular nos contrató hace 3 años ya, en el 23, antes de las elecciones, para hacer un plan director, bueno, un plan de intervención en la colonia penitenciaria de Formentera. Esta foto la hizo la RAF, el ejército británico, en el año 42, pasan por encima y hacen esa foto, y es una pasada porque nos permite saber cómo estaban distribuidos los barracones y todo, ¿no? Esto ya no es un campo de concentración, pero funciona como si lo fuera. Aquí murió gente de hambre, literalmente. Os invito a que busquéis también, hay cierta información ya sobre esta colonia. Se están exhumando los cuerpos de los muertos de esta cárcel en San Francesc, en el cementerio del pueblo que hay en la isla. Lo está haciendo Aranzadi, en fin, un equipo bastante competente, Almudena García Rubio y tal, ¿no? Pero nosotros vamos a ver si podemos intervenir arqueológicamente en este sitio, prospectarlo y empezar. El Consell Insular parece ser que ahora quieren moverlo y quieren ponerlo en valor, porque y aunque solo fuera por una cuestión económica, de interés económico, se puede poner en valor este sitio, ¿no? Porque es una alternativa al turismo de sol y playa de Formentera, que está muy bien, ¿no?, la isla, pero tener un espacio de este tipo musealizado que tiene potencial para ello, pues sería interesante. Estos son escenas de los trabajos que hemos hecho allí. Fijaos cómo están los barracones, también muy arrasados, pero hay algunos que conservan alzado de muros, y solo con dar un vistazo por allí pues aparecen peines de cargador de Mauser, frasquitos de agua del Carmen o de laxantes, que es lo que tomaban los prisioneros para intentar paliar las enfermedades que tenían, botones de la ropa o las alambradas, ¿no? Sitios como estos hay un montón en España, ¿eh? O sea, nosotros tenemos la suerte, si se puede decir así, de que estamos trabajándolo, nos están financiando con no mucho dinero, pero suficiente, ¿no? Y Alfredo, el equipo de Alfredo González Rival, también hay otros compañeros y compañeras que están trabajando, pero no somos muchos. En España este tema no. La arqueología romana o medieval parece que funciona mejor, ¿no? Esto es un tema incómodo. Bueno, ¿y alguna pregunta? Tengo la boca seca. ¿Vamos bien de tiempo, José Manuel? ¿Sí? Una pregunta que quería hacerte sobre los institutos. Que no quería que se me pase. Los institutos que has nombrado, que has ido a muchos institutos. Sí. ¿Cómo reaccionan los chavales? Es un tema que me interesa mucho. ¿Qué papel pueden tener esas conferencias o esos encuentros que tengas con los alumnos, ¿no? Es bastante importante porque también se habla hoy de que hay un problema, digamos, entre la gente muy joven que no tiene ninguna motivación, no sé, por vivir en una democracia, por decirlo de una forma un poco suave. Ya. Bueno, yo no generalizaría, ¿eh? O sea, tampoco vamos a perder la esperanza. No, sí tienes razón lo que dices. O sea, es verdad que hay mucho desconocimiento, pero falta ofrecerles esa información, ¿eh? Yo ya digo, mi objetivo principal hoy por hoy es ir a los institutos a contar lo que estamos haciendo. De hecho, todos los años doy entre 15 y 20 conferencias en institutos. Y las doy 2 o 3 a la semana. Ahora le voy a cerrar el grifo porque tengo otras cosas que hacer y el curso termina, ¿no? Pero si hago un esfuerzo es con esto. Lo tengo bastante controlado el asunto, por decirlo de una forma vulgar. Y hay un patrón que se repite, y es el desconocimiento. O sea,
no conocen esta realidad porque no se da en clase. Hay profesores que se lo trabajan, tampoco, pero no son la mayoría, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, va a hacer la EBAU ahora dentro de un mes y ha visto el franquismo, lo vio en 2 días. O sea, se lo tuve que explicar yo casi, repasarlo, ¿no? O sea, lo ha visto al final de curso. Yo supongo que, no sé si hay docentes aquí, hay profesores, sé la dificultad que tienen de llevar adelante los temarios, ¿no? No sé, no está planteado para explicar esto. A lo mejor habría que empezar al revés, empezar por la transición y acabar hablando de la Revolución Francesa o de lo que se dé en segundo de bachillerato, ¿no? Pero hay desconocimiento, pero tienen muchas ganas de aprender. Es un tema que interesa mucho. Yo cuando voy a las charlas, además, llevo objetos. Y eso es imbatible. O sea, cuando termino la charla, se acercan, ven los objetos. Y luego la arqueología, pues es una ventaja que tenemos, ¿no? Los objetos, aunque no lo lleve a clase, el ver los objetos no es como explicar un documento, no es más frío. Esto es como muy, no sé, entra por los ojos, ¿no? Y demuestra muchas cosas, la materialidad. Entonces tenemos esa ventaja. Nosotros recibimos, yo en Albatera no solo voy a los institutos, incluso hemos recibido a grupos de profesores. A mí me llaman, aquello no está habilitado para recibir, no está musealizado, ¿no? Pero hace poco, por ejemplo, hubo un proyecto de un instituto de Granada con otro de Madrid, y hicieron una ruta de la memoria por la Comunidad Valenciana y me dijeron, oye, ¿podemos ir a Albatera? Encantado, ¿no? Hace poco también, hace ya 3 o 4 años, hubo un proyecto de Erasmus Plus de 2 institutos de Novelda, con uno de Aspe y con un liceo francés de París. Eso estuvo muy bien, ¿no? Porque vinieron alumnos de París y les preparamos allí in situ una demostración de prospección con detección metálica. Les di la turra primero, les di una conferencia de 1 hora y luego nos llevamos al campo y ellos mismos prospectaron en los bancales y encontraron munición, encontraron monedas. Entonces, o sea, eso es imbatible, ¿no? Y luego la actitud de la gente cuando voy, de los chavales, las chavalas cuando voy a los institutos, es muy curiosa. A veces los profesores lo trabajan en el aula antes de que yo vaya, que es muy aconsejable. Después también les pasan cuestionarios, o en fin, lo trabajan en el aula cuando pueden y tienen tiempo, ¿no? Pero una cosa que sí que veo es que siempre que llega alguno, casi siempre pasa, ¿no? Siempre hay alguno, ¡viva Vox! ¡Viva España! ¿Sabes? Alguno se sienta por ahí detrás y tal. Sueltan tonterías de estas, ¿no? Y todos se ríen, jajaja, no sé qué. Yo empiezo a hablar y claro, el tema de Albatera es un tema duro, es un tema bastante duro. Entonces, conforme va pasando la charla, veo que ese que ha dicho arriba España, viva Vox, los compañeros empiezan a volverse, a recriminarle y este acaba desapareciendo en el sillón. Da igual si es un chico o una chica, ¿no? O sea que es un ejemplo, quiero decir, es imbatible. O sea, son esponjas. Entonces, si les explicas lo que pasó y lo explicas de una forma objetiva, lo van a absorber y siempre con espíritu crítico, claro, porque yo no vengo a contar una historia de buenos y malos. Ya el caso de Albatera me viene perfecto porque durante la Guerra Civil es un campo de trabajo republicano, es una cárcel y luego se transforma en un campo de concentración franquista. Al principio he hablado también de que hay una represión en la retaguardia republicana, ¿no? Eso hay que contarlo también, hay que ser valiente y decir, oiga, no, es que esto fue así, así, así. Pero hay que explicar por qué pasó, cuál fue el contexto, quién hizo qué, ¿no? Y son 2 represiones totalmente diferentes. Yo creo que no descubro nada, ¿no? ¿Sigo? Si no nos da la hora de cenar aquí, ¿no? Bueno, ya voy terminando. He querido llamar este epígrafe "Ya hubo otra memoria histórica". Mucha gente no lo sabe. El franquismo tuvo su memoria histórica también. No se llamó así, pero dignificó, intentó y lo consiguió dignificar a sus muertos, ¿no? Esto es el típico argumento de la gente, ¿no? Cuando hablamos en redes, yo estoy muy activo en redes sociales, ¿no? Y suelo contar, siempre cuento lo que hacemos, ¿no? Entonces se me sale, ¿y Paracuellos, no? El tema de Paracuellos. ¿Y Paracuellos qué? Es que los rojos asesinaron a veces dicen a 12.000, a 15.000 personas. Bueno, no se sabe la cifra exactamente, entre 3, 5, 6.000, o sea, eso es una masacre, o sea, de todas, ¿no? Se asesinó a gente de forma inocente, se hicieron sacas creo, en noviembre del 36, perdón, y se asesinó a miles de personas, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando acabó la guerra? Estas fotos son de finales de la guerra, ¿no? El 39, el 40. Esos cuerpos se exhumaron y se enterraron de una forma digna. El franquismo construyó cementerios para sus muertos, perdón, ¿no? O sea, y los dignificó, los enterró. Las familias que quisieron hacerlo, pudieron hacerlo, ¿no? Que ya digo, el tema de por qué esta gente murió, por qué los asesinaron, es otra cuestión, ¿no? Es una violencia injustificable. Pero bueno, están enterrados de una forma digna. Es algo que no se permitió hacer a los muertos del bando republicano. Del bando no, no fue un bando, del gobierno republicano. Los que defendieron la legalidad democrática de la Segunda República, ¿no? Y luego este documento, muy interesante, es una orden, está publicada en el BOE, fijaos, en mayo del 40, ¿no? Y bueno, esto
Dice, orden de 1 de mayo del 40 sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres de asesinados por los rojos. Excelentísimo señor, por orden del 6 de mayo del 39 se dispuso que todo aquel que desease exhumar el cadáver de alguno de sus deudos asesinados por la horda marxista para ser inhumado en el cementerio podía solicitarlo dentro del plazo de 6 meses, sin que tuviera que abonar derechos sanitarios de ninguna clase. Esto mucha gente no lo sabe. O sea, el franquismo permitió que la gente los exhumara a los cuerpos de sus familiares asesinados y los enterrase de una forma digna, ¿no? Bueno, pues ahora hay gente que no está de acuerdo en que se haga esto, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar para exhumar a los asesinados por el franquismo? Nunca es tiempo, ¿no? No hay dinero, no es el momento. Eran asesinos, como dicen por ahí algunos. Es que eran todos asesinos, todos tenían delitos de sangre. Por favor, o sea... Bueno, y esto es un ejemplo de exhumaciones, que también es otra cosa que dicen, ¿no? A veces lo encontraréis por ahí y dicen, no, pero es que hace poco en Madrid o no sé dónde los arqueólogos exhumaron, encontraron una fosa, iban buscando a republicanos y cuando vieron que eran de derecha los enterraron. Ese argumento, tal vez lo hayáis leído por ahí, ¿no? En fin, la gente tiene mucha imaginación. Cuando se ha solicitado, se han exhumado fosas de represaliados por la República, en la retaguardia republicana. La cuestión es que apenas, sí que hay fosas, pero casi quedan muy pocas. O sea, la materialidad que queda de esta época, la mayor parte de las fosas son de asesinados por el franquismo, ¿no? Entonces, habrá que optimizar los recursos y destinarlos a dar satisfacción a las personas que quieren exhumar a sus familiares. Este es un caso que es conocido, el de la mina de las Cabezuelas en Camuñas. Fijaros, en 2009-2010, después de la ley de memoria histórica de Zapatero, se exhumaron pues cerca de 50 cuerpos asesinados por milicianos republicanos en la guerra civil, ¿no? Los tiraron a una fosa, tenía 23 metros de altura y les echaron cal viva y tal. No se sabe cuántos hay, es posible que haya más cuerpos, ¿no? Pero se han exhumado. O sea, eso que dicen, no, es que solo se busca a los asesinados, a los fusilados de Franco, no es verdad. O sea, eso no es cierto. Y luego hay cosas como estas, ¿no? La forma de monumentalizar o dignificar a los muertos que tuvo el franquismo. Esto en los institutos cuando lo pongo hago trampa, ¿no? Digo, esto es una pirámide egipcia, ¿no? Y se lo creen. No es la pirámide de los italianos, esto lo construyó, lo pagó Italia, los italianos, lo pagó Mussolini, y está en el Puerto del Escudo, entre Burgos, muy cerca de la frontera entre Burgos y Cantabria, donde se enterró a cerca de 300, no recuerdo la cifra exacta, soldados italianos que lucharon, el cuerpo de tropa voluntaria que vinieron a luchar, eran soldados fascistas del ejército fascista italiano que murieron en la batalla del Puerto del Escudo y se enterraron allí, ¿no? Bueno, esto ha generado también cierta polémica, ¿no? Porque, y aquí seguramente nunca nos pongamos de acuerdo. Hay quien quiere derribarlo, dicen que es un monumento de exaltación del fascismo, y hay quien no lo quiere, por cuestiones ideológicas. Y yo aquí, en mi caso, levanto la mano así un poco despacio, y en esto igual no me vais a dar la razón los arqueólogos, yo no derribaría este monumento, yo no lo derribaría. Sé que es algo complicado, pero yo intentaría resignificarlo y explicar lo que pasó con este tipo de cuestiones, ¿no? Puedo estar equivocado, pero bueno. Nosotros lo miramos de una óptica patrimonial. También es verdad que son sitios que tienen una carga ideológica muy fuerte, ¿no? También entiendo que haya gente que lo quiera derribar, hay gente que quiere volar la cruz o derribar la cruz del Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, esto está, ya os digo, pagado por Mussolini, y el interior es un mausoleo donde estuvieron enterrados pues, cerca de 300 italianos hasta que en los años 70, no sé si conocéis esta historia, pero hubo una excursión de familiares que venían a ver el mausoleo y venían en autobús, el autobús tuvo un accidente y murieron 10 o 12 personas, y entonces lo que hizo el gobierno italiano fue cancelar esto, retiraron los cuerpos, se los llevaron a Italia y algunos se los llevaron a la Torre de los Italianos, que es otro monumento fascista que hay en Zaragoza, muy interesante también, un mausoleo también, ¿no? Donde, por cierto, los italianos, a partir del año 46, cuando se proclama caer el fascismo en Italia, deciden, no he investigado a fondo el asunto, pero los brigadistas italianos que lucharon a favor de la Segunda República también están aquí, y lucharon en España y murieron aquí, están enterrados junto con ellos, ¿no? Bueno, eso lo hizo el gobierno italiano. Bueno, y termino ya hablando poniendo algunos ejemplos locales para que veáis cómo el franquismo también se apropió, impregnó el espacio público. El Franco estaba en todas partes, pintado en las fachadas en los años 40, 50. Era omnipresente, ¿no? Era el salvador, ¿no? El héroe de la cruzada.
Hay monumentos emblemáticos como este, el Arco de Moncloa, ¿no? El Arco de la Victoria, que es incomprensible que siga todavía ahí o que no se haya resignificado al menos. Se construyó además en los años 50, ya muy avanzados los 50, ¿eh? Y algo parecido pasa con el Valle de los Caídos, ¿no? Con Cuelgamuros. Son edificios, ya os digo, que plantean debate, ¿eh? Y bueno, los debates, pues todos los argumentos pueden ser válidos, siempre y cuando tengan una óptica, un enfoque democrático, ¿no? Y luego pasan cosas como esta, ¿no? Que es lo que comentaba con José Manuel antes. Todos los que sois de Elda lo conocéis. A mí me llamó mucho la atención. Yo no conocía esta imagen, la vi en redes hace un par de años, pero me pareció muy curiosa, ¿no? Y es un poco el compendio, el resumen de lo que pasó en España en los años 40. No sé el año exacto, supongo que será de principios de los 40, ¿no? Pero es que toda la parafernalia, toda la iconografía del franquismo está en esta fachada. Ya no les cabían más cosas, ¿no? Si empezamos por la izquierda, pues pone Viva Franco, ¿no? Luego tenemos el yugo y la flecha de la Falange. A la derecha pone Arriba España. Y luego las banderas que hay abajo, la de la izquierda la bandera de la Falange, la del centro la bandera de España con el aguilucho, ¿no? Con el águila, y la de la derecha es la cruz de Borgoña, la cruz de San Andrés, que es la de los requetés, la de los carlistas, ¿no? Y luego tenemos la cruz de los caídos también, ¿no? Con la frase caídos por Dios y por España. O sea, es un compendio perfecto de lo que significó el franquismo. Estaba todo ahí comprimido, ¿no? El edificio ya no existe, ¿no? Pero bueno, la foto es muy significativa. Pues esto pasó en toda España, ¿no? Y luego, fijaos, esto es curioso, es muy curioso. Esto es una casualidad, un descubrimiento. También lo conté en redes, el que lo haya leído igual le suena, pero bueno, esto es la piscina municipal de Aspe, ¿eh? Yo, como soy un patriota aspense, hago siempre... Bueno, la piscina se inaugura en 1942. Hemos hecho, un compañero, José María Candela y yo, tenemos un par de publicaciones de libros sobre fotografías antiguas de Aspe, recogimos muchas fotos, ¿no? Y esta foto la descartamos, no nos pareció interesante porque hay fotos más bonitas de la inauguración, es una piscina que ya no existe, ¿no? Pero se inauguró en el año 42 y tal. Pero un día, dándole vueltas al ordenador y tal, digo, a ver, un momento, para ampliar la foto y fijaos, en el ángulo superior derecho hay unas banderitas, ¿las veis? Pues son esas banderitas. Claro, o sea, esto es un examen de historia para bachillerato, yo les pondría esta foto. O sea, claro, porque explica un montón, o sea, explícame la historia del franquismo con estas fotos, ¿no? O sea, fijaos, abajo está la bandera de España, apenas se ve. Luego tenemos la bandera nazi. Luego está la bandera portuguesa, la italiana y la de la cruz de los carlistas, o sea, ahí está el franquismo en las banderitas, o sea, omnipresente en el espacio público. Se inaugura la piscina municipal, estaría la orquesta tocando y las banderitas hay que colgar, ¿no? Esto generó mucha polémica, lo puse en redes y generó una polémica, os invito a que lo busquéis, ¿no? Y es muy interesante ese tipo de debates porque te das cuenta de la gente cómo ciertas cosas les molestan, o sea, les molestan, digo, bueno, vamos a ver, te molesta claro, les molesta vincular el franquismo con el nazismo, ¿no? Pero bueno, de hecho en la presentación tenía varias fotos que luego las he quitado, ¿no? De Himmler visitando España, ¿no? Visitando Montjuic o en Madrid, ¿no? Y todo, o en Valencia, si buscáis en Alcoy, hay fiestas de homenaje a los nazis, al principio de los 40, eran nuestros amigos, ¿no? Eran nuestros aliados, luego pasaron a ser unos amigos incómodos, pero o sea, hay cosas que no se pueden negar, están las fotos ahí para demostrarlo, ¿no? Y luego hay una cosa curiosa, hay un libro de Miguel Ángel del Arco, por cierto, que os invito a que también consultéis sobre las cruces de los caídos, ¿no? Yo he querido elegir esta porque me parece muy significativo el tema de las cruces. Esta es de Callosa de Segura, en la Vega Baja, ¿no? Esto es cuando se inaugura la cruz. He puesto la secuencia completa para que veáis hasta qué punto el tema de las cruces es tan controvertido, ¿no? Que siempre genera polémica porque dicen, es que eso es la cruz de Cristo, es un símbolo religioso, tal. Sí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero a ver, aquí está conmemorando a los caídos, esa placa ya desapareció, pero los caídos de un bando, ¿no? Los caídos del bando sublevado. Bueno, pues ahí con toda la parafernalia. Además, las cruces fue una imposición no de la Iglesia, sino del Estado franquista. Ya en el año 38 ya regulan cómo se tienen que hacer los monumentos a los caídos y tal. O sea, estaba muy bien reglamentado, ¿no? Todos los pueblos tenían que tener uno y tal. En Elda tuvisteis una, ¿no? Bueno, pues para los que dicen que es un símbolo inocuo, que es el símbolo de la crucifixión, pues tenemos esto, ¿no? La polémica que se generó en Callosa con el tema de la retirada de la cruz, que supongo que conocéis, pues fijaos a qué gente atrae esa cruz. O sea, aquí no hay monaguillos, aquí no hay una congregación de monjas, no sé. O sea, ¿qué gente está aquí? Pues aquí hay neonazis, hay falangistas, hay gente, pues eso, José Antonio presente y tal. O sea, ellos mismos están vinculando la cruz con su ideario, que es un ideario fascista.
Se llegaron a hacer vigilias. O sea, sociológicamente muy interesante esto, ¿eh? Y esto sigue existiendo. O sea, hay un sector de nuestra sociedad, de nuestros vecinos, que piensan de esta forma. O sea, esta gente hizo vigilias para que no retiraran la cruz. Yo quiero pensar que con la mejor intención, porque esta gente lo ve como un símbolo religioso, pero es que no lo es. Es que los símbolos no son inocentes. Ahora os haré una pequeña prueba para que veáis que los símbolos no son inocentes, ¿vale? Tienen significados. Entonces, cuando la ley de memoria histórica, la de memoria democrática, dice que hay que retirar estas cruces, no quiere que se retiren las cruces levantadas en el franquismo, las cruces cristianas, sino las cruces que conmemoran el franquismo, que no es lo mismo. Aquí se está conmemorando a los caídos por Dios y por España y todo esto. Lo pueden disfrazar de la forma que quieran, pero el origen era ese. Y bueno, esto es muy curioso porque se retiró la cruz, que por cierto la han vuelto a poner, la han colocado ya totalmente... Bueno, igual sí que la han resignificado, es una cruz sin más, está colocada en una esquina, pero fijaos qué curioso esto, ¿no? Hay una señora que después de desaparecer la cruz, lo que hacía era proyectar desde el balcón de su casa, con una máquina, un proyector, proyectaba la cruz sobre la fachada. A mí me parece sociológicamente muy interesante, o sea, esto da para hacer un artículo, por lo menos. Claro, fijaos hasta qué punto estas personas tienen dentro... Claro, daría pie a discusión y a debate, ¿no? Decir, bueno, ¿es solo religión o es algo más, no? Es una pregunta que dejo ahí en el aire. Y este es el caso de mi pueblo. Pero, ¿el qué, perdón? Callosa de Segura, sí. 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 Bueno, yo trabajo en Albatera, o sea que... Ya. Mira, cuento una anécdota, ya que estamos en familia. Yo di una charla en el Instituto de Callosa. Me llamó una chica que era profesora, que había dado clase en un instituto en Elche, en Carrús creo que fue. Fui a dar la charla de Albatera un año y luego era interina y se fue a Callosa, ¿no? Y vendrías a Callosa, digo, claro, encantadísimo, sobre todo en la Vega Baja, donde me interesa contar más el tema de Albatera, porque fijaos, es paradójico, pero hay mucha gente de la Vega Baja que no tiene ni idea de que a 5 kilómetros de su pueblo había un campo de concentración, ¿no? Y vale, pues venga, concertamos la fecha y a los 3 o 4 días me llama avergonzada la profesora, dice, me ha dicho el director del instituto que te va a llamar, porque dice que vas a venir a adoctrinar a la gente y que aquí en Callosa eso es muy, muy peligroso, porque hubo peleas en el instituto, en el patio, cuando lo de la cruz, entre los alumnos, ¿eh? Y le dije, bueno, pues que me llame, que yo se lo explicaré. Entonces, el chico, la verdad es que yo entendí, era una persona mayor, y él me dijo, bueno, es que no quiero que vengas a dar un meeting y tal. Digo, a ver, yo soy historiador y arqueólogo. Yo intento hacer ciencia dentro de mis posibilidades y voy a contar lo que hemos encontrado allí. No va a pasar nada, espero, no sé. Y yo fui y no pasó nada. Di la charla, dije lo que tenía que decir y aquí paz y después gloria, ¿no? Pero que ese tipo de... O sea, incluso profesores de historia, ¿no? O directores del instituto tienen ese temor todavía en según qué sitio, ¿no? La Vega Baja es que es un terreno complicado. Bueno, si dices que has estado allí viviendo, pues lo sabes, ¿no? Bueno, y esto es otro caso parecido. En Aspe, mi pueblo, fijaos la Cruz de los Caídos que había en la fachada lateral de la basílica, ¿no? Esto es un acto de falange de los años 50, creo que era el día de San Fernando. En fin, se hacían los cánticos allí de rigor y tal. Bueno, pues esto, cuando la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, el Ayuntamiento de Aspe no terminó de retirar esa cruz y un señor que se llamaba José Gallego, que es el hombre que veis arriba a la derecha, un jubilado con 73 años, cogió un día un spray rojo, que no es la forma adecuada de hacerlo, pero se subió a una escalera y vandalizó la placa. Y bueno, bien que mal, consiguió que se retirase, ¿no? Se ha retirado, se retiró y bueno, se puso ahí un parche. Y bueno, ha desaparecido. No es la forma de hacerlo, ya os digo. Sigo con el tema polémico. Yo, en según qué casos también hay que verlo, ¿no? Pero yo desactivaría el mensaje fascista que puede tener este tipo de cuestiones, musealizándolo in situ, colocando una placa y explicando qué significó eso. Sé que habría que ver caso por caso, a lo mejor hay sitios en los que no, pero a lo mejor sería más interesante ilustrar a la gente de esta forma, ¿no? O si se retira, al menos ponerlo en un museo y que la gente pueda conocerlo, ¿no? Ya os digo, esto igual es polémico, no lo sé. Seguramente hay gente aquí que no esté de acuerdo conmigo, pero yo lo veo desde un punto de vista patrimonial, ¿eh? Y esta es la prueba que os decía. Mirad estas banderitas. La de arriba es la de España, ¿no? La bandera de España con la cruz gamada, ¿no? La de la derecha, la cruz gamada, abajo también, la de la derecha también, ¿no? Pues solo hay una bandera nazi aquí. Las demás no son nazis. La de la izquierda es de una comunidad indígena panameña. Es una bandera de los años 20.
La de la derecha es una bandera norteamericana. O sea, bueno, ahora con Trump no sé, ¿no? Pero hasta hace poco no lo había vinculado nunca con el nazismo, ¿no? Bueno, pues es una división de infantería, ¿no? Que dejó de utilizarse ese emblema porque la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, manchaba la imagen, ¿no? Y abajo es del ejército del aire finlandés. También dejan de utilizarla al final de la Segunda Guerra Mundial. La bandera de la derecha, lógicamente, sí que es nazi, ¿no? Y con esto quiero retomar lo que decía antes. O sea, los símbolos no son inocentes. En principio sí. Lo que no es inocente es el uso que se hace de esos símbolos. Estos son cruces. La bandera nazi es una, pero el resto no. Pues con las cruces pasa igual. O sea, las cruces religiosas, uno puede ser ateo, protestante o lo que sea, hay que respetarlo, pero el uso que se hace de esa cruz, según qué contexto, igual no es inocente. Y es lo que está pasando con las cruces de los caídos, ¿no? Y bueno, ya ahora sí que ya termino, llevo diciendo que termino hace un cuarto de hora. Pero estos son restos de lo que todavía tenemos en nuestros pueblos. La plaquita de arriba de la derecha, la fotografía de ayer mismo, está en Aspe, ¿no? Lo del Instituto Nacional de la Vivienda, esa iconografía de falangista que todavía aparece en algunos sitios, que se está retirando. En Aspe se han retirado casi todos, el ayuntamiento, no sé en Elda cómo tenéis este tema, ¿no? A mí no me resulta lo más ofensivo, ¿no? A lo mejor hay otro tipo de cuestiones que me parecen más ofensivas, como por ejemplo que un pueblo se siga llamando Llanos del Caudillo, en Badajoz, ¿no? Y que la gente, no sé si es este pueblo o cuál, han votado a favor de que se mantenga ese nombre, ¿no? O que, por ejemplo, en Ulea, un pueblo de Murcia, hay una calle que se llama calle José Antonio, todavía, ¿no? O la avenida de Navarra, eso está en Aspe. Y aquí es curioso, ¿no? Porque fijaos hasta qué punto se diluye todo esto. Avenida de Navarra en Aspe, la gente pensaba en Navarra, pues oye, una provincia española. La Avenida de Navarra se puso en Aspe a principios de los 40 porque los requetés eran navarros, la mayoría, los carlistas, ¿no? Y si pensáis, si habéis ido a Alicante, mirad el callejero en Alicante, hay 3 calles, la calle Alicante, la calle Alemania y la calle Portugal. Oye, son países europeos, es que están juntas y están esas 3 solo, ¿no? Y hay que ver cuándo se ponen. ¿Cuándo se pone eso? Pues bueno, está claro, ¿no? O sea, esos fósiles, esas reliquias franquistas siguen estando todavía en la calle, lo que pasa es que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Y ahora sí que es la última. Esto es un resumen, que ya he anticipado algo, del tema legislativo, ¿no? Esto es el reconocimiento que se hizo del campo de Albatera como lugar de memoria. Se hizo en febrero del 23 y en mayo hubo elecciones en la Comunidad Valenciana, ya sabéis lo que pasó. Y bueno, pues la ley de memoria democrática se derogó, salió la ley de Concordia, que sabéis que está recurrida, no toda, pero una serie de puntos, recurrida por el Constitucional, y esto está ahí empantanado, ¿no? Entonces, fijaos, hasta a veces no siempre no quiere decir, no, siempre, la iniciativa política hace que los proyectos y las leyes avancen o no avancen, ¿no? Y en ese sentido en España falta mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Y yo, bueno, pues dentro de mis posibilidades, modestamente, intento colaborar en que las cosas avancen en estos temas. No sé si lo consigo, pero bueno, nada más, ya no os canso más. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Las han hecho todas ya. Yo sí que tengo una. ¿Sí? A ver, en Elda tenemos el parque, creo que es de la Concordia, ¿no? Adolfo Suárez, donde el nombre está muy bien, pero al fondo sigue existiendo el monumento de la Cruz de los Caídos. Ahí se hizo, creo que fue pues, en los años 90 o por ahí, o avanzado 2000, yo sé que hay una resignificación, no resignificación, sino que sí que aparece, yo no sé si está o no está, pero sí que aparecía una inscripción en memoria de todos los que perdieron la vida durante la Guerra Civil. Pero claro, hay una cruz que es la que preside ese monumento. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es complicado, es difícil. Ah, por eso te lo pregunto. Es difícil. A ver, es que seguramente muchos de los republicanos, a ver, ya he dicho que había republicanos que eran cristianos, pero otros muchos no. Porque los que están enterrados en el Valle de los Caídos, imagínate, ¿no? Debajo de una cruz. Es complicado. En estos casos, no sé qué responder, sinceramente. Habría que ver caso por caso y ver el lugar donde se encuentra, ver el valor artístico incluso que tiene, ver si se puede desactivar o no el mensaje que transmite, ya te digo, musealizándolo in situ.
Se me ocurre que es injusto, como mínimo, poniéndome en el lugar de un republicano que murió defendiendo una serie de valores que seguramente no eran los que simbolizan la cruz, ¿no? Sí es cierto que el yugo y las flechas que aparecía a ambos lados de la cruz se taparon. Bueno, eso lo doy por hecho. Me Se imagino taparon. que está la cruz Sí, solo. se quedó la cruz sí que sigue estando. Sí, está solo la Y yo cruz. recuerdo hace mucho, bueno, que no he pasado por allí, pero no he pasado al fondo del parque, pero yo sí que recuerdo, pues hace 15 años de ver esa inscripción, ¿no? En memoria de todos los que perdieron. Claro, sinceramente, si un familiar mío era ateo, pues creo que una cruz no recuerdo la memoria de ese. Es una ¿no? solución. ¿Quién es creyente? Sí, claro. Es una solución de compromiso, que me parece injusta, ¿no? Porque estás equiparando también de alguna forma. Sabemos que muchos de los soldados que lucharon con Franco eran soldados de leva, ¿no? De quinta, o sea que les tocó luchar de esa forma. Pero lo que defendían no es una causa justa, no es una causa digna, visto a posteriori, ¿no? Y es mi opinión, ¿eh? Seguramente mucha gente esté en contra de eso, pero no me pareció justo defender un golpe de Estado, ¿no? El caso es que ellos tuvieron que luchar de esa forma. Pero claro, equipararlos en la muerte y ponerlos al mismo nivel es una cierta forma de equidistancia, pero yo te digo, es un tema complejo y complicado, ¿no? Yo por lo menos desactivaría, quitaría todas las placas, toda la simbología. No sé qué más decirte, sinceramente. Es complicado, es difícil. Sí. Entonces, ¿te has quedado? ¿Qué? ¿Te has quedado? Muy bien, muy bien. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por todo, Felipe, por esta exposición que has hecho. Yo quería tomar la palabra por el tema de la simbología y la materialidad que estamos hablando. Estoy totalmente de acuerdo en que creo que hay que sacarlo del contexto del espacio público en muchas ocasiones porque creo que hay una cosa muy chula que había en la ley del País Vasco, que era una ley de víctimas. Entonces, la víctima era igual la víctima de ETA, por poner un ejemplo, que la víctima del franquismo. Y por tanto, igual que no se permitían imágenes o simbología de ETA en las calles, también se obligaba a retirar toda la simbología que había que pudiera suponer pues un menoscabo en la dignidad de las víctimas del franquismo. Y entonces esa es la cuestión por la que muchos de estos símbolos considero que por respeto a esas víctimas se deberían de ir retirando. Pero aparte de todo esto, es que creo que al final lo que estamos hablando es que el trabajo es un trabajo tan científico y tan por la democracia, en labor por la memoria democrática, que es que no tendría que tener ninguna duda. Lo que pasa es que estamos enfrentándonos a veces a realidades que son acientíficas, como estabas comentando tú, y cuesta muchísimo. Es evidente que cada uno de los elementos franquistas que puedan haber en nuestras calles, aquí por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que uno de los cambios de calle era Alcázar de Toledo, pero Alcázar de Toledo se tenía que ver en qué acta de pleno se puso Alcázar de Toledo y por qué se puso el Alcázar de Toledo. Por poner un ejemplo, que el Alcázar de Toledo, pues para mí toda la vida pasar por esa calle era pues porque había un monumento que era el Alcázar de Toledo, no era porque por la guerra civil, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que es importante ponerlo ahí. Y luego por lo del tema del legislativo, creo que se hizo mucho, pues lo que has puesto aquí al final, creo que fue un avance muy grande, el tema de sobre todo los lugares de la memoria, y creo que a lo mejor se tiene que trabajar mucho más en que en todas las ciudades hubiera un espacio dedicado a la memoria en sus museos, que creo que sería bastante sencillo, incluso con esas placas de la vivienda o cuestiones así, pues sería bastante importante que toda la materialidad que se encuentre, incluso esa memoria histórica franquista que hubieron durante 40 años de democracia, y luego poner en valor también todos esos espacios que también son democráticos y no democráticos. Algunos pueden ser del dolor o del problema que pueda haber supuesto pues que hagan un campo de concentración. Aquí pasó con el cine Cervantes, pero también tenemos espacios en los que pues sentirnos también orgullosos de ciertas cooperativas, industrias que se hicieron, que dieron también prosperidad, elementos democráticos de gente que luchó por sus derechos y todo eso. Entonces, la lucha no es solo el vincular, no es el borrado, sino es el trabajar conjuntamente, creo que en ese sentido, y creo que lo hemos hablado alguna vez y me estoy enrollando. Y la cuestión es, ¿crees que es posible
sobre todo, que se llegue a un consenso democrático a partir de lo que ha sido nuestro pasado, porque al final es de lo que estamos hablando en todo eso. ¿Crees que a lo mejor la salida, o sea, democráticamente, la democracia al final será tan fuerte como para que cuando echemos la vista atrás reconozcamos en lo que es una democracia, en lo que es una dictadura y en lo que es un asesinato injusto? Esa sería un poco la pregunta después de tu trabajo sobre el terreno. Gracias. A ver, de acuerdo en casi todo lo que digo, en todo, vamos. Sí, es verdad que hay que hacer un esfuerzo por desactivar el mensaje fascista que queda todavía en las calles, pero también por poner en valor todo el patrimonio de la Segunda República, ¿no? Y de la gente que luchó por esos valores, ¿no? Que eso, falta mucho por hacer todavía, como bien sabes, ¿no? Joder, pero la última pregunta es curiosa. Yo soy un tío optimista, pero en este caso no te voy a decir que no. O sea, yo no creo que nosotros veamos un consenso político entre las fuerzas políticas españolas que apoyen este tipo de cuestiones sin ningún tipo de ambajes. O sea, no somos Francia ni Alemania. Aquí ganó la guerra Franco y esa losa, esos 40 años de dictadura, de adoctrinamiento, siguen pesando. Y la coyuntura política que hay ahora tiene cierta inercia. Siendo optimista, o sea, a la ultraderecha le quedan 8 o 10 años de inercia, suponiendo que vayan hacia abajo, ¿no? Y si no, pues imaginaos. O sea que es muy triste, ¿eh? A ver, tenemos que seguir luchando, explicando, haciendo trabajo, todos, cada uno desde su puesto, como ciudadanos, ¿no? Con la familia, en el colegio, en el trabajo, lo que sea. Todo eso es algo que podemos hacer todos, ¿no? Pero, hostia, es que está la cosa fastidiada, ¿eh? Es que nada más tienes que leer la prensa o ver lo que dice la gente del Partido Popular. O sea, ¿dónde está la derecha democrática de España, ¿no? ¿Dónde está? Yo quiero pensar que existe, pero yo no la veo por ningún sitio, ¿eh? Y con esa mentalidad, todo este tipo de cuestiones queda aquí entre amigos. Bueno, entre amigos, hay mucha gente que está de acuerdo con esto, ¿no? Pero la coyuntura política en España, cuando cambia y el péndulo va hacia el lado que no está a favor de estos temas, o sea, podemos tirarnos unos cuantos años aquí de travesía del desierto. O sea, en los institutos sí que es verdad que contamos cosas, pero eso es una gota de agua en el océano. O sea, yo he ido a muchos, ¿eh? He ido a cerca de 50 ya. Pero es que en España no sé cuántos habrá, ¿no? Y en cuánto se habla de estos temas. Entonces, no quiero terminar con un mensaje pesimista, pero en este caso sí que lo soy. Lo siento. ¿Hay alguna pregunta más? Pues gracias por vuestra presencia. Con esto terminamos el ciclo del alumnos de la UNED y tenéis invitados para el 4 de junio, que es el último acto que tenemos, que es el acto de clausura. ¿De acuerdo? Buenas tardes, buenas noches a todos.